Fernando Rodrigo López. Muy bien, correcto, entonces confirmado. Sportivo Luqueño. Fernando, hay un debutante el 26, Díaz, el zaguero central de Luqueño. Fernando, ¿qué datos tenemos sobre él? Sí, Jonathan Díaz, zaguero central, debuta hoy en el Sportivo Luqueño. Es categoría 2005, tiene 20 años. Bueno, categoría 2005, 20 años, Víctor. Sí, venía jugando en la categoría reserva Jonathan Díaz. Él no cumple, obviamente, con el requisito de juvenil reglamentario, pero más bien debuta por una necesidad y esperemos, como siempre decimos cuando vemos a un joven haciendo sus primeras armas, que le pueda ir de la mejor manera. Un momento en el cual está la presión encima de los últimos resultados de Sportivo Luqueño, no está de la mejor manera y aparece la oportunidad para Jonathan Díaz, zaguero central que hoy hará dupla con Facundo Viegniac. Bueno, como decías, Víctor, acá Luqueño tiene que ganar la mayor cantidad de puntos posibles, porque ¿qué pasa si Luqueño, bueno, en un partido de fútbol puede pasar, en caso de derrota, y si gana Meliano, por ejemplo, y si gana Rubio Ñu, ¿qué va a pasar con Luqueño? Sí, Luqueño hoy está sacándole está 7 abajo de 2 de Mayo y 8 abajo de Ameliano. Ponemos a ellos dos como la referencia porque son los que dividen por la misma cantidad de partidos. Por eso son los clubes a los cuales de manera más urgente Luqueño tendría que alcanzar para evitar complicaciones con el descenso. Pasa ahora lo siguiente, Luqueño de momento está aliviado porque al entrar en el pozo Rubio Ñu acumula 4 derrotas seguidas. Todo lo que había acumulado de inicio de campeonato que parecía que despegaba, al final lo tiró por la borda con los últimos 4 resultados. Es decir, hoy San Lorenzo y Rubio Ñu, para ser más prácticos, son los dos clubes que están descendiendo. Por eso hablamos de que Luqueño de momento está tranquilo. Pero, ¿qué pasa si Rubio Ñu agarra racha y gana 2-3 partidos seguidos? Sale a flote y ahí es donde complica al Sportivo Luqueño. Por eso, hoy, palabras más, palabras menos, Luqueño está en manos de lo que haga Rubio Ñu como para salvarse de ir nuevamente al descenso. Vamos a aprovechar, vamos a escuchar a Vitamina Sánchez. ¿Te parece, Víctor? ¿A qué hora habló en conferencia? Perfecto, habló hace media hora Vitamina Sánchez. Entonces, si te parece, Diego, pasamos ahora a Vitamina y para el entretiempo dejamos Ventaverri, que también habló en conferencia en la Villa Olimpia antes de la última práctica franjeada para el Superclásico. Escuchamos entonces Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia. Bueno, en principio con la dificultad que ha tenido también Cerro como nosotros con partido entre semanas, ¿no es cierto? Esto nos toca a varios equipos de la liga, justo a los dos que vamos a protagonizar el clásico. Pero bueno, sí, se vive con mucha ilusión, con mucha emoción. Esto se transmite todo el tiempo. Yo lo dije cuando se jugó el primer clásico, la gente te lo hace saber a cada rato, en cada momento, cada vez que pisás la vereda y salís a la calle. Y el clásico que imagino un clásico más bien cerrado, de dos equipos con necesidades. Cerro necesita ganar para meterse de vuelta en la lucha. En caso de que ganemos nosotros, sería un resultado bien conveniente porque ya restarían 15 puntos y podríamos llegar a sacar 9 de ventaja. Entonces, bueno, es un partido, me lo imagino cerrado, sí, me lo imagino cerrado, probablemente no de los más lindos, pero bueno, a ver, entiendo que Olimpia sabe jugar este tipo de partidos y nos preparamos para eso. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez por la tribu C20 AM. ¿Cómo está físicamente el plantel luego del partido ante Barracas? Y con relación al equipo, ¿maneja todavía duda o ya tiene definido un 11 para mañana? El equipo está bien, la verdad que el equipo está bien. Aprovechamos cada hora que pasa para que ellos estén un poquito mejor y estén lo más cerca posible de lo ideal. Claramente no estamos en el ideal, porque el ideal sería tener una semana tipo de trabajo, cosa que ya hoy es muy difícil de lograr, sobre todo los equipos que tienen participaciones internacionales y con este tema del Mundial a mitad de año, pero el equipo está muy bien. El equipo ya lo tengo en la cabeza, ya lo tengo definido. De hecho, bueno, hoy ya vamos a trabajar con el equipo que va a salir a la cancha mañana. Buenas tardes, Pablo. Gustavo Gavilán para Deportivo Total. ¿Dónde pensás que pasa la clave en este tipo de partidos? Por ahí, en el medio sector, tratar de ser inteligente por sobre todo. ¿Por dónde crees que va a pasar este clásico por la manera que vienen ambos equipos? Yo creo que primero hay que jugarlo con la intensidad que corresponde. Y muchas veces se definen los partidos en el medio, pero puede pasar cualquier cosa. El fútbol tiene
aquellos imponderables que no sabes para dónde te llevan, a lo mejor una pierna un poquito más alta y ya significa una tarjeta que puede ser amarilla, roja, ya te condiciona, cambia todo, digo, para uno o para otro, le puede pasar a cualquiera. Entonces, bueno, hay que cuidar esos detalles que a la larga pueden ir haciendo que el partido tome algún camino u otro, ¿no es cierto? Hay que estar bien atentos, ser inteligentes, sí vivirlo con intensidad, pero bueno, teniendo ciertos recaudos. Pablo, buenas tardes. Bueno, Ponte en vivo para Versus Sports. Hasta parece ya reiterativa la pregunta antes de cada partido importante como el de mañana. Pero Richard Ortiz, ¿qué importancia, qué peso tiene en un compromiso como el de mañana? Hoy al mediodía declaraba Vicky Cáceres, campeón de América, papá de Raúl Cáceres, que a pesar de no haber ganado todavía la Copa Libertadores, porque sigue jugando lógicamente, está a la altura de los campeones de América, fue lo que dijo hoy Vicky Cáceres. ¿Qué importancia tiene Richard? Sí, nosotros los técnicos, dirigimos distintos niveles de futbolistas y cuando empezamos a repasar y con el correr del tiempo nos vamos enterando todos los logros de nuestro futbolista, en este caso hablando puntualmente de Richard, 500 partidos con esta camiseta, va a jugar el Clásico 49, con todo lo que significa el Clásico, toda la tensión que conlleva, y pensar que este tipo va a participar pues, casi 50 veces de este maravilloso Clásico es increíble. Yo creo que esos números hablan por sí solos de lo que significa Richard Ortiz para esta institución. Claramente es un ídolo vigente y el día que no juegue más va a ser recordado, me parece, como un gladiador y de la mejor manera por los hinchas. Va a estar en el corazón de los hinchas de Olimpia por siempre. Profe, ¿qué tal? Aquí Néstor Beltrán, estamos en vivo para la gran jugada Rocampoñelotti. Otro jugador puntual la consulta, en este caso por Juan Fernando Alfaro, atendiendo que en los últimos 4 partidos que se juegan en un lapso de 11 días, sacando a Gastón, el único que jugó los 90 minutos. ¿Cómo él se encuentra físicamente y saber cómo está con el tema de las mediciones del GPS también? Entonces. Bien, es el jugador que más jugó, el que más metros recorrió, porque recordemos que Raúl no jugó contra Audax, Raúl Cáceres, viene siendo Raúl generalmente el que más metros recorre. Y es el jugador sí del cual más precauciones tenemos que tener, porque por lo que vos decías, por la acumulación de metros, de minutos en los últimos 4 partidos. Entonces, bueno, esperemos que no le pase nada. Él siempre tiene una predisposición excelente a la participación. Cuando yo lo miro, él sabe que lo que le voy a preguntar y me dice, profe, estoy bien y estoy recuperado. Así que bueno, desde ese lugar tenemos esa tranquilidad. Pero por otro lado también somos conscientes que en algún momento tendrá que descansar. Pablo, ¿cómo te va? Ariel y Fran, estamos en vivo para ABC Carinar, ABC TV. ¿Se define mañana, querés algo del campeonato? Con un resultado. Y otra consulta, el arbitraje. ¿Cómo tomás la designación de Juan Gabriel Benítez y Carlos Paul Benítez en el bar? Me parece que se elige a los mejores, a mí me da tranquilidad. Ojalá que puedan desempeñarse de la mejor manera y que el día domingo por la noche o el lunes que no se tenga que hablar de errores arbitrales, que se diga estuvieron a la altura de lo que es un clásico, a la altura de ser próximamente un mundialista, así que ojalá que trabajen de la mejor manera. Con respecto a la definición, claramente y matemáticamente no se define nada, pero para nosotros sí sería importante si ganamos, ¿no es cierto? Sacar 9 puntos en caso de ganar y restando 6 unidades, 15 en juego y sacando 9, me parece que sería muy, muy, muy considerable. El empate deja todo abierto y un triunfo de Cerro lo pone ahí cerquita con aspiraciones nuevamente. Profesor, buenas tardes. Natalia Ordóñez para Unicanal. Mirando justamente el contexto del partido mañana, ¿siente que Olimpia llega mejor que Cerro Porteño? Nosotros estamos bien. No sé si mejor o peor. Entiendo que cualquiera de las dos partes, cualquiera de los dos entrenadores, si le preguntás, le gustaría llegar obviamente con 6 puntos de diferencia a este partido. Y esa parte, por fortuna, nos toca a nosotros. Desde ese lugar de lo numérico sí estamos bien, pero esta es una frase ya bien trillada, ¿no es cierto?, de que los clásicos son partidos distintos, son partidos aparte, son partidos que se juegan con mucha tensión, con mucho nervio, que se definen, como dije anteriormente, por detalles.
pero sí claramente venimos un poco mejor, obviamente por nuestra posición en la tabla y porque tuvimos la posibilidad en la fecha anterior de ampliar la diferencia de 4-6. Profesor Nicolás de Radio La Unión, en cuanto al último partido, el equipo va a tener variante para mañana, y la siguiente pregunta es: nuevamente el hincha de Olimpia adoptó todos los sectores destinados para el clásico de mañana. Sí, va a haber algunos cambios, va a haber algún cambio respecto al partido del día miércoles contra Barracas, y con respecto a la gente, nosotros estamos felices. O sea, no podemos tener mejor noticia que nos digan que la cancha va a estar llena. Así que agradecerle al hincha el acompañamiento, el apoyo, que ya sabemos que va a estar ahí, que va a alentar, que va a gritar, que va a cantar y que nos van a empujar. Así que bienvenidos sea. Profe, la idea del doble 9, si es que tenés, ¿sería para tratar de atacar ya desde el principio, tratar de rematar, o tenés otra idea al respecto? No, las disposiciones tácticas no van directamente de la mano, voy a atacar más o voy a atacar menos. Salvo que uno ponga, vamos a una línea de 5-4-1 como hizo Barraca, que uno entiende que ese esquema de juego sí es un esquema bastante defensivo y que ese equipo seguramente va a esperar en cambio propio. Pero después jugar 4-3-3 o 4-3-1-2 no hace a la cuestión directamente. Tiene que ver con otros condimentos tácticos, pero nosotros, en caso de jugar con 2 puntas o con 3, el equipo va... O sea, venimos siendo protagonistas o intentando, probablemente, o quizás no lo pudimos ser siempre, pero sí siempre lo intentamos. Eso sí es un denominador común de este equipo, que siempre quiere y siempre intenta. A veces sale mejor que otras veces. Obviamente cuando sale mejor estás más próximo al triunfo, y no vamos a dejar de intentar eso, de ser protagonistas. Bueno, correcto, ahí lo escuchamos al técnico Decano. Mañana el Superclásico, gran cobertura de fútbol a lo grande, como siempre, en cada Superclásico a través de Monumental de la 1080M. Decía ante el comentario de Víctor, Fernando, sale con el 1 Servio, Fernando, ¿es así? Bueno, a ver, Fernando. No nos sale, Fernando. El 1 para Gaspar Servio, Víctor. Sí, pero ese es su número. Camiseta 1 viene usando Gaspar Servio en los partidos con Guaraní. Viene utilizando esa numeración. O por lo menos yo anoté número 1 en la planilla oficial. Fernando, ¿qué tenés vos en tu planilla? ¿Qué número figura Servio, Fernando? Sí, en la misma planilla que subió el Club Guaraní figuraba con la número 12. Por eso nos parecía extraño ahora verle con la número 1. Pero... Sí, porque el que vale el Comed, en el Comed está 1, ahí sin problema. Yo creo que fue el famoso error de tipeo, prensa, sí, jefe, del flyer de Guaraní, pero el número que él usa es el número 1. Bueno, el capitán de Guaraní, Gaspar Servio. Excelente, Víctor. Señoras y señores, vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, sube llámame 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Cambotú, Barrilla preferida. Protagonistas en cancha en Capiatá y todo listo para ver este encuentro entre Guaraní, Sportivo Luqueño. Guaraní jugando con la camiseta tradicional laurinegra, Sportivo Luqueño hoy vestido de blanco. Al final entró un poquito más de gente, obviamente estamos lejos de lo que pretendemos para este tipo de espectáculos, pero algo más ruidoso. Tenemos del lado legendario, del lado del Sportivo Luqueño con las 2 barras separadas. Hoy Guaraní buscando lavarse el rostro después de lo que fue la derrota ante San Lorenzo. Pone otra vez los 3 volantes centrales Romagnoli con Matías López, Luis Martínez, Patricio Tanda. Va Nelson Romero hoy como centro delantero. Ni Ramírez ni Torales, ambos están en la banca. Recordando que Fernando Fernández está lesionado. Y el otro cambio sustancial que presenta, y veremos qué tal le sale, es la presencia de Mariano Ramos jugando de lateral derecho. Dani Pérez llegó a su 5ª tarjeta amarilla, por eso está ausente, y una nueva oportunidad para el argentino Mariano Ramos, que hasta aquí ha demostrado poco y nada jugando con la camiseta de Guaraní. Veremos si hoy levanta el nivel. Pasa mucho también lo de Guaraní por los golpes que ha recibido en los últimos partidos antes de la llegada de Romagnoli, es cierto, porque ahí pareció que él levantó, pero después otra vez ante San Lorenzo entró en esa irregularidad futbolística, en eso de no encontrarle la vuelta al partido, y apenas recibió el gol en San Lorenzo ya parecía poco probable que pueda levantar ese resultado, porque encima no jugó nada bien ese día el elenco legendario. Y en contrapartida llega un luqueño que después de mucho saboreó la victoria, y que eso hace pensar
que anímicamente llega mejor que su rival. Sí tendrá que confirmarlo, obviamente, en el desarrollo del partido. Rodrigo López hoy apela a un debutante, a Jonathan Díaz, el zaguero central. Axel Valbuena viene jugando bien de lateral izquierdo y la vez pasada fue decisivo en el partido ante Recoleta. Prácticamente, si vamos a una cuestión de origen de los puestos de los defensores, termina jugando con 4 centrales, porque Villalba en su momento apareció como zaguero central en Guaraní, el propio Valbuena zaguero central las veces que jugó tanto en la reserva de Lanús como en la selección sub-20, y por supuesto la dupla del centro de Jonathan Díaz y Facundo Viegnac. En principio luce más ofensivo Luqueño, porque pone a Sergio Díaz detrás de Maggi, 4 mediocampistas, de los cuales Goma se va a abrir y picar mucho por derecha, Sebastián Quintana abierto por izquierda, pero va a tener una misión más centralizada probablemente a la hora de la marca, y Thiago Franco, el juvenil Aldo Maíz, el doble 6 que presenta Hernán Rodrigo López. Todo listo aquí en Capiatá, en 30 segundos arranca el partido, con la conducción arbitral de Aldo Quiñones, y en el bar José Méndez. Ustedes lo vivirán con el relato de Diego Iván Rubín para Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Señoras y señores, el árbitro autoriza al juez Aldo Quiñones. Ya juegan Guaraní Sportivo Luqueño. Fútbol a lo Grande, Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, sale Gaspar Servio, le pegó esa pelota, pelotazo largo a la derecha. El golpe de cabeza, pelota sobre punta sur, será lateral y pertenece a la visita, pertenece a Luqueño. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opciones SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota, mitad de terreno, va buscando esa pelota el hombre de Guaraní. Viene parado en la pelota, Diego Fernández juega sobre mitad de terreno, movió para Martínez, pone suavecita. Pelota al fondo, la va buscando Imanol Segovia. Imanol baja su arquero, le va a pegar lentamente, se moviliza Gaspar Servio. Juega sobre la izquierda, puso la pelota dejando cortita. La recibe Saracho. Saracho entregó otra vez para Imanol Segovia, tira el zaguero. Imanol Segovia baja sobre la izquierda, puso para Saracho. Toca desde el fondo Laurinegro. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, paz y marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho con amigos asado y Monich Original. Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Sale el debutante en esa zona, Díaz, pelota a la derecha, puso para Villalba, corre Alexis Villalba para Sportivo Luqueño. El pelotazo al medio, va rechazo corto, viene por el medio, toca otra vez Guaraní, el balón para Tanda, mueve el argentino. Tanda se moviliza por media cancha, movió a la derecha, deja suavecita pelota en esa zona, la viene recibiendo Ramos para el legendario, puso para Tanda, toca Guaraní, pisa la pelota, el zurdo cayó por el piso, no, dijo el árbitro, no hay falta. Va cortando, se metía Valbuena, ahora se pitó y es tiro libre para Luqueño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 3 de la intermedia mañana tenemos 2 encuentros a las 10 de la mañana. General Caballero de Juan León Mallorquín, Tembetarú en el Caarendú, y 3 de noviembre recibe a Benjamín Acebal en el Emiliano Jessy. Se confió en la última Patricio Tanda porque se acostó sobre la pelota segurísimo de que le iban a cobrar el tiro libre a favor. Realmente no pasó nada, así que estoy de acuerdo con la decisión de Aldo Quiñones. Por retención le cobró indirecto a favor al Sportivo Luqueño. La pelota a la derecha, va saliendo de esa zona de Rodríguez, tiene Rodríguez para Guaraní, puso bien pelota al medio, falta pita ahora Quiñones y es tiro libre para Laurinegro. Va con la tecnología y cuba congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Nimbí. Ventas al 083308813 San Justo, hierro. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, estamos por la 1080M, todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sitio a través de X. Pelota a la izquierda, es inmensa en sintonía a través de esa plataforma. Baja la pelota, Saracho jugó, entregó sobre punta derecha, pone para Imanol Segovia. La pelota de Segovia pone un poco más arriba esa pelota, dejando cortita a la izquierda. La recupera Saracho. Saracho tiene, juega, pide servir. Está movilizándose por el medio. Jugó suavecita, puso bien pelota en esa zona. Está amagándose en esa zona. López juega, entregó para servir, pelota a la izquierda. Que dice el juez, si es lateral, pertenece a Luqueño a la derecha. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después estamos para Recoleta, 2 de mayo, fecha 17 con los Jorge para ese partido por el torneo de apertura, la revancha. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albi Roca, Ron Fortín, Coco Sinones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El partido, señoras y señores, está
estamos llegando a minuto 3 con 30, sigue 0-0. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán del Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil a 1100. WhatsApp 098444437. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Fernando, en lo que tiene que ver con asistencia, creció un poquito más la afluencia de público en este escenario, Fernando. Sí, mucha más gente, especialmente del lado del Luqueño, que ya ingresó la barra organizada y ahora se están poniendo ambiente en la cancha. Sí, señor, eso sí, Fernando, pelota a la derecha, corrió, se manda arriba Romero, se le va la pelota, es lateral, punta sur, pertenece a Luqueño. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Jacomer Automotores. Con recuperar la actividad de tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Mañana desde el mediodía, una gran previa, una gran cobertura de fútbol a lo grande a través de Monumental 1080 para el superclásico del fútbol paraguayo. Recordando que Olimpia saca ventaja por sobre el Cerro. 6 puntos de diferencia por ahora Olimpia por sobre el Cerro. Hay que ver lo que va a pasar mañana. La fiesta del fútbol paraguayo a través de Fútbol a lo Grande por Monumental. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido aquí en Capiatá sigue 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Quién cayó? El Luqueño. Fernando. Está caído Iván Maya con golpe de Servín en el rostro y no se levantó desde entonces. Sí, pasa que fue a la cobertura del defensor de Guaraní y justo cuando levanta el brazo se encuentra con Maggi detrás. Es el contacto accidental, a veces se suele cobrar, eso es lo que reclama la gente de Luqueño. Me pareció más bien un golpe accidental contra el delantero del Sportivo Luqueño. Nada que ver, pedir revisión o algo por el estilo. En todo caso hubiese sido falta y hasta ahí. Creo que no lo ve el jugador de Guaraní al hombre de Sportivo Luqueño. Primer desborde, primer tiro de esquina que va a tener el equipo visitante el día de hoy desde la punta izquierda. Contigo, Darío. Sorpresas en avión no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidad y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Tiro de esquina para Luqueño. Tu Pirubicá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Seba Quintana, pelota. Va el rechazo defensivo en esa zona, se metía Servín. La va buscando Balbuena para Luqueño, pone la pelota sobre la punta zurda. Resbala el hombre Deportivo Luqueño, el Chico Díaz. El Chico Díaz recupera, pone pelota al fondo, sale el Sportivo Luqueño. Vení a divertirte en Casinos Los del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol, Catedral Weekend, hasta 50% descuento con todo medio de pago, de libre 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La pelota al medio para Derres Rodríguez. Va buscando Rodríguez esa pelota para Guaraní. Puso a mitad del terreno para Martínez. Este movió. Entregó sobre punta zurda. Coloca para Servín. Servín por el fondo. Baja lentamente. Pone para Saracho. Saracho de zurda. Puso suavecita. Pelota al medio. La va buscando lentamente el equipo legendario. Repito, el partido por ahora permanece 0-0. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental. Estamos en la 1080 de todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía. Especialmente en X, Twitter. Saque de costado, punta derecha para la visita. Ven a divertirte el Casino Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 01718-30-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El Luqueño finalmente Sergio Díaz va abierto por izquierda y Thiago Franco casi al lado de Iván Malle. Un trabajo en media punta porque en realidad a la hora de presionar está por delante de los volantes centrales el juvenil Thiago Franco, que en otros partidos llegó a jugar incluso de interior. Por lo visto le da esa facilidad a Rodrigo López de tener un hombre que tenga buenas virtudes tanto para el ataque como para lo defensivo. Entonces Sergio Díaz por izquierda, Lautaro como extremo por derecha en el ataque de Sportivo Luqueño. Excelente, muy bien, pelota a la derecha, tiro de esquina para Luqueño. Tu Pirubicá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Lautaro Comas, Fernando, el Lautaro. Sí, es el capitán Lautaro Comas que se prepara para pegar el tiro de esquina. Muy bien, le va a pegar Lautaro, tiro de esquina, se la aproxima Sebas. Se la aproxima Quintanita. Déjame que yo le pego, dice Lautaro. Le va a pegar sobre la punta derecha. Luqueño quiere el gol. Luqueño busca el gol. A ver si lo permite Guaraní. Es pelota quieta. A ver, le pegó Lautaro. Remata el arco débil. Creo que fue Villalba, Víctor Villalba. Así es, Alexis Villalba. Al final ganó con pierna derecha. Lo dejaron solito. Se desmarcó
hizo el movimiento como para entrar hacia el punto penal y ahí apareció solo Alexis Villalba. Terminó rematando mordido. Por eso con absoluta comodidad tapó Gaspar Sergio. Avanza Guaraní con Rodríguez, puso al medio hasta el gol, ¿o no? Salvó el arquero, Mongelós. Llegaba en esa zona el hombre legendario. ¿Qué pasó como viste, Víctor? Yo creo que en esta le faltó convicción a Nelson Romero para atacar la pelota. Sabemos que es un delantero joven, quizás con el paso del tiempo vaya aprendiendo, pero si entraba a disputar esa pelota con determinación, estoy seguro que iba a puntear antes que Francisco Mongelós. El centro fue preciso de Derlis Rodríguez. Atento estuvo Mongelós. Primera respuesta del arquero deportivo luqueño. Se nota que al paso lo tocó un poquito Nelson Romero, por eso pide asistencia el golero luqueño. Muy bien, en el piso el arquero. Seguimos contigo, Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube Yalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Después estamos para Recoleta, 2 de mayo. Este partido va a arrancar 20:30. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron por 5 ocasiones que afecta traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Sí, señor. En lo que tiene que ver, tenemos, pero antes de marcar el tiempo, Rodrigo, tenemos los partidos de mañana en la intermedia, Rodrigo, antes de marcar con Darío. Claro que sí, señor. El día de mañana a las 10, General Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Tembetarú en el Caarendí, y a la misma hora, 3 de noviembre, Benjamín Acebal en el Emiliano Jessy. Diego. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota al medio, golpe de cabeza, sale Villalba, puso la pelota sobre punta derecha, va buscando la pelota Maggi, la pelota del argentino, muy potente Maggi, ganó, se mete Maggi para Luqueño, bajó para Comas, va cruzando la acción, se metía sobre mitad de terreno, marca López para Guaraní, el pelotazo para Romero, corrió, sale con el pecho Mongelós, deja para Seba Quintana, movió sobre punta zurda, sale el Chico Díaz puso sobre costado izquierdo para Balbuena, otra vez para el Chico Díaz, pisa la pelota, a ver qué hace con ese balón, deja por mitad de terreno, dejando pelota por el fondo, la viene buscando lentamente, se posiciona Seba Quintana, movió sobre punta derecha, baja, está dejando para el debutante Díaz, la pelota para Díaz, tiene para Luqueño, está dejando para Lautaro, corrió, se mete Lautaro a la derecha, Comas tiene, marcó Martínez, sale para Guaraní, falta, el árbitro de conseguir, y sale el legendario sobre la izquierda. Suplito, Leo Confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de cuento en productos seleccionados, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no te más instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Cayó al piso el hombre legendario, el hombre de Luqueño, el 23 Maíz, está en el piso, Fernando. Sí, cayó Aldo Maíz después de cortar la pelota. Ahora parece que van a pedir revisión médica, se está acercando el árbitro a él. Fue una jugada de partido. Sí, fue un choque casual. Entiendo que el jugador de Guaraní que iba al cierre era Derlis Rodríguez, que lo termina cruzando antes del pase en profundidad. Ahí es donde lo chocan a Aldo Maíz. No cortó el árbitro porque Luqueño seguía con la posesión de la pelota. Sí, Derlis Rodríguez es el que termina chocando contra Aldo Maíz. Salió mal recién Imanol Segovia, dejó el campo abierto para que pueda penetrar por esa zona Thiago Franco, solo que Thiago hizo mal el pase, soltó hacia el lugar donde no picaba ninguno de sus compañeros. Al final se terminó diluyendo una situación que podía ser 3 contra 2, porque estaba Thiago abierto a la derecha, Comas picando al medio Maggi y solamente adelante defendiendo en el fondo de Guaraní Saracho y el jugador Mariano Ramos. El pase fue largo, ahí se salvó Guaraní de lo que podía ser algo más peligroso del lado de Luque. Darío, contigo. Encende los momentos con Upisa, por la auténtica Toscano Pizza, llena de sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Repito, mañana, gran cobertura de fútbol a lo grande. Gran cobertura de fútbol a lo grande por Monumental, por la 1080M desde el mediodía. Estamos con todos los compañeros. Desde 15:30 ya arranca la previa con Arturo Ricardo. Se va a jugar el fútbol, digo, lo que tiene que ver con la fiesta del fútbol paraguayo para hacer
más preciso y aclarando el tema. El Superclásico contra Olimpia y Cerro Porteño, Darío. Fracción Parques de la Cordillera entre Tiraca, Cupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. La pelota a la izquierda sale Balbuena. Balbuena tiene para Luqueño. Está pisando la pelota, levanta la cabeza. Botini que no juega la pelota, dejó para el Chico Díaz. Se posiciona Sergio. Viene bajando para el equipo Deportivo Luqueño. Pone por el medio. Está dejando suavecita por media cancha para May. May puso para Villalba. Viene Alexis Villalba. Está entregando para Díaz. Toca la pelota desde el fondo del Deportivo Luqueño. Transferencias que nunca llegan. Deja entrar en Escuelita. Seguro tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se mete Lautaro Comas. Remató. ¿A dónde fue la pelota Lautaro, Víctor? Fue a la gradería directamente. Probó suerte, como se dice Lautaro Comas, porque estaba en un ángulo complicado y encima lo tenía de cerca atorándolo a Derlis Rodríguez. Remató de sobrepique, la pelota por encima de la alambrada. Incluso no hubo mucho peligro en esta que generó por derecha el Sportivo Luqueño. El partido está 0-0. Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis. Participaste en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos May, hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Estamos con Luisito, impecable parte técnica de Luisito, con Fernando, con todas las informaciones, con Víctor, con este cuerpito, con los compañeros en estudio. Hugo creo que está en consola, ¿verdad? Huguito está en consola. Marcelo, correcto, ya estamos con Marcelito, con Darío, con Rodrigo. Así trabaja fútbol a lo grande. La pelota larga al fondo, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido aquí en Capiatá permanece 0-0. Y su seguro Chaco. Después estamos para Recoleta, 2 de mayo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte si tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. ¿Vos lo viste jugar, Víctor, a Leandro Pipi Romagnoli? Sí, ya en la última parte de su carrera. O sea, en realidad no tanto, sino que en la parte en la cual él comenzaba a aparecer en San Lorenzo de Almagro, allá por el 2000, 2001, Mundial Juvenil. Después en realidad su carrera se extendió bastante. Termina él siendo campeón de América en el 2014, ya con poca participación porque en realidad no era titular en ese momento. Sí hizo una carrera importante como ídolo de San Lorenzo de Almagro. Me parece que lo que le quedó pendiente es trascender un poco más a nivel de selección mayor. Porque en selección juvenil él fue campeón del mundo, pero eso mismo no pudo después arrastrar a la selección mayor, el 10, Leandro Romagnoli. Y si hablamos de Rodrigo López, hablamos de un campeón de América, campeón con Olimpia, Supercopa. Rodrigo sí que ganó títulos en el fútbol paraguayo, Víctor Villalba. Exactamente, campeón de la Copa Libertadores con Olimpia. Él había llegado a partir de semifinales contra Gremio y la final contra San Caetano, y después también hace un gol en Estados Unidos, la Recopa que Olimpia le gana a San Lorenzo 2-0. Enciso y Rodrigo López hicieron los goles ese día en Los Ángeles. Es así, la pelota al medio sale en esa zona por el fondo, la va buscando lentamente el equipo legendario. La puso Saracho juega para Guaraní, está dejando por mitad de terreno, zona media, marca Lautaro Comas, puso para el jugador Villalba, no hay falta, no, dijo Quiñones. Pelota a la izquierda, sale en esa zona, ganó falta. Acá lo tocan a tanda y hay tarjeta, creo que es para tarjeta Comas. Amonestado Lautaro, Fernando. Así es, amonestado Lautaro Comas en una dura entrada sobre el 5, Patricio Tanda. Víctor. Se ganó bien la amarilla Comas, pero sí la acción es innecesaria porque en realidad Tanda ya soltó la pelota, no había necesidad de arrojarse a los pies como lo hizo Lautaro Comas, así que sale la primera tarjeta amarilla para el capitán de Sportivo Luqueño. Tiro libre para Guaraní sobre la izquierda. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El tiro libre para Guaraní sobre la izquierda, le va a pegar Fernández, tiro libre para el aurinegro. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca, Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Ganó, se mete Fernández, está el gol.
gol o no. Golpe de cabeza a la marca del defensor de Luqueño. Le pega esa pelota el chico. Viene buscando el chico Díaz para Sportivo Luqueño. Puso de primera, juega bien. Está dejando para Seba Quintana. Quintana está sobre la izquierda. Cuidado con la intención de Luqueño. El centro largo. Golpe de cabeza. Se metía Lautaro. Pero desvía la pelota Servín. Y es tiro de esquina para Luqueño. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la visita. En Concasa, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Bancov y hace crecer tu proyecto. Bancov crece desde la raíz. ¿Quién le pega esa pelota? Lautaro. Fernando. Sí, es Lautaro Comas, que ya se está haciendo dueño de esos tiros libres por la tiro de esquina por la derecha. Es el segundo que le pega en este partido. Es así, es correcto. Segundo tiro de esquina de Luqueño. Le va a pegar Lautaro Comas. A ver cómo resuelve Sportivo Luqueño. A ver si lo permite Guaraní. Si lo permite el equipo legendario. Por ahora el partido está 0-0. El centro por arriba, cabezazo. Golpe de cabeza defensivo. Pelota de Seba Quintana. Puso al medio, va la contra de Guaraní. Pelota por la media cancha. Tiene Diego Fernández. Movió el pase, muy bueno. Está sobre la izquierda. Dejó seguir el árbitro. Se mete Romero. Romero bajó. Puso bien, cayó. Tanda. ¿Y qué pasó, Víctor? Muy buen retroceso de Viegniak porque se acomodaban en un 3 contra 2 favorable a Guaraní y justito con velocidad llegó a puntear la pelota, puntea y lo choca a Tanda, nada que ver con reclamar una falta, perdió una buena réplica Guaraní que pudo tener a su favor. Recordando que hoy por la mañana la intermedia Sudamérica Capiatá empataron 1-1 y Guaireña le ganó a Tacuarí por 2-0. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Avanza Guaraní que busca el primero. Fernández pone el cuerpo Diego. Jugó, entregó para Romero, le va a pegar. Espérame Darío. Pelota a la derecha tiene Fernando y buscando esa pelota en esa zona. Diego Fernández puso, entregó, colocó por el medio. ¿Está el gol o no? ¡Epa! De rebote le pegó López, se desvió finalmente, Víctor. Casi de manera accidental convierte el tanto Guaraní porque intentaba acomodarse para su pierna zurda hábil Diego Fernández. Lo trajo un jugador de Luqueño y justo en el camino se cruza Matías López. Con tanta fuerza fue la forma en la que trabaron. La pelota pegó en el botín de Matías López y fue lentamente en dirección a la portería. Se tuvo que arrojar extremando recurso Francisco Mongeló. Justito la quita al córner. Repito, de manera accidental, sin querer queriendo, como se dice, casi llegó al tanto Guaraní. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para Laurinegro. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Guaraní quiere el gol ahora, es una pelota quieta, a ver si lo permite Luqueño, el centro de Rodríguez, pelota en el aire, marca Seba Quintana, pelota en mitad de terreno. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cabezazo de Saracho cerca del poste, tiro de portería para Luqueño. En abril comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago, pasa por Chacomer. Cumo, mejor en todos los caminos. Mega promo, lleva tu Smart TV de ellos con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta 40 de reintegro. Forma exclusiva para Super 6 y Stock. La pelota al medio para Diego Fernández. Cuidado que le va a pegar. Cuidado que le pegó. Tiró. A ver si se desvió. Se desvía. Tiro de esquina para Guaraní. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Guaraní busca el primero. Insiste el equipo legendario. Se defiende el Sportivo Luqueño. Los cortes premium de Chortivis llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Chortivis, sponsor oficial del Albirroca. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Estamos cruzando minuto 22 de esta parte inicial. Estamos en Capiatá. Por ahora el partido está 0-0. Le va a pegar Rodríguez. Es pelota quieta para el legendario. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala te dio la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en Bolocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Vamos a ver Rodríguez, el encargado. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. Rechazó Maggi. Pelota por el medio. La va buscando Tanda. El argentino puso pelota al fondo. Va tocando para Imanol Segovia. Era finalmente Martínez. Martínez movió sobre punta izquierda para Tanda. Viene buscando la pelota. Tanda juega suavecita. Pelota a la izquierda. Está avanzando Guaraní. La tiene Servín. Servín amaga. Servín tiene. Levantó. Tiró el centro. ¿Está el gol o no? A ver, paró Fernández.
¿Qué pasó, Víctor Villalba? Se apuró para resolver Diego Fernández. El control fue malo y eso me parece que lo desesperó, entre comillas, a Diego Fernández. Pensó que ya tenía la marca encima. Si tomaba un segundo más como para pensar la jugada, podía acomodarse mejor para su disparo. Diego Fernández, mejor Guaraní. Hace más o menos 10 minutos es el que está teniendo peso en campo rival, el que está empezando a desbordar y parece cada vez más cerca de llegar al primer tanto. El partido está 0-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señoras y señores, repito, por ahora el partido está 0-0. Saque de costado sobre la izquierda para Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de todas las plataformas de Monumental con fútbol a lo grande, especialmente los de X. Tremenda sintonía a través de X, de Twitter, pelota en el fondo larga. Viene buscando en mitad del terreno. La va, deposita, tanda, juega, está dejando para Martínez. Martínez sobre mitad del terreno, levantó esa pelota por arriba. Golpe de cabeza, pelota en mitad del terreno en zona media. La recupera en esa zona, colocando la pelota Ramos. Juega, dejó para Saracho y este movió sobre punta derecha. Toca Laurinegro con López. López puso, está dejando para Derli. Se mete Rodríguez. Avanza Guaraní. Corrió, se escapó de Balbuena. Tiene. Marcó, que bien Balbuena. Pero falta, Víctor. Comete falta finalmente Derli. Y yo tengo aquí las dudas de por qué sanciona la falta. Porque en realidad el que se barre es Balbuena. Pellizca la pelota y ahí Derli Rodríguez, al darse cuenta que el jugador de Luqueño quedó lesionado, continúa su carrera. A mí me parece que la lesión se da independientemente al contacto o no con Derli Rodríguez. Justamente Derli eso le está marcando, que él solito se golpeó. Me generan serias dudas lo que acaba de sancionar en línea 2 José Mercado, que está hacia el lado de Plateas. Darío. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Villalba con cambio de botines. Fernando. Sí, hace un cambio de botines y creo que también de canillera. No sé si algo le estaba molestando al número 5 de Luqueño, pero aprovechó ese pequeño parón para hacer el cambio de indumentaria. La verdad que viendo la repetición no puedo creer lo que cobró en línea. Encima frente a él. ¿Sabes cómo se golpea a Balbuena cuando se barre? En el recorrido su rostro termina golpeando contra el pie del jugador de Guaraní, pero por una acción propia de la inercia del movimiento. Derli Rodríguez ni siquiera vio el momento del golpe. Cuando él se levanta quiere seguir jugando porque Balbuena acusaba el dolor en el rostro, pero falta, no, de ninguna manera puede ser que se haya cobrado falta. Igual ya queda anecdótico porque es tiro libre y ya juega el arquero Francisco Mongelos. La pelota al fondo salió Mongelos. Pelota en mitad de terreno. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo desde el mediodía. Gran cobertura de Monumental con todos los compañeros. Y va a trabajar fútbol a lo grande, repito, para esa gigantesca previa del superclásico. Hay ventaja de 6 puntos de Olimpia por sobre el Cerro Porteño, pero los partidos se juegan y mañana vamos a vivirlo, vamos a disfrutarlo con Arturo, con Ricardo y todos los compañeros, con todos los compañeros de fútbol a lo grande. Desde la previa, 15:30 desde el Defensores del Chaco. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y luego del Superclásico, el siguiente desafío de Cerro Porteño es por Copa Libertadores Grupo F. Recibirá Palmeiras el miércoles 29 a las 21:30 y Olimpia por Sudamericana Grupo G visita Vasco da Gama el jueves 30 a las 19. La pelota a la izquierda se mete el Chico Díaz, pelota larga, tiene Imanol Segovia, tiene Imanol, pelotazo largo al medio. Le va buscando Sebas Quintana, puso la pelota, dejó por el medio. Está moviendo esa pelota bien Ñague. Este pone suavecita, mueve la pelota para Díaz. Díaz tiene para Deportivo Luqueño. Se moviliza, deja bien por el medio, va cortando esa acción, se mete tanda para Laurinegro.
tanda, puso de zurda, pelota a la derecha. Se metía Díaz, saque de costado para Guaraní. El comentario Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol. Yo puse Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado sobre la izquierda, pertenece a la Uninegra. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, Cocociones, Café, Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Después estamos con los Jorge para el juego de fondo 2030 por esta fecha 17, Recoleta ante el 2 de mayo. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para Mamá Electro. Van mejorando tu calidad de vida. Conectada a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. ¿Cómo lo estás viendo, Fernando? Te consulto primeramente por Rodrigo López. Hernán Rodrigo, ¿se le aproximó? Algo le dijo a Villalba, al lateral derecho, Fernando. Sí, aprovechó para dar unas indicaciones a su defensor, ya que estaba realizando el... Muy bien, después estamos con Fernando, correcto, pelota al medio, decía que le estaba dando indicaciones justamente, eso es lo que pasó, pelota a la derecha, viene buscando a Guaraní, se va el balón, ¿qué dice el juez? Saque de costado para Luqueño a la derecha. Mil Empeños, Ventarlo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo, profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-72856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Comes y Par. Al piso Lautaro Comes, tiro libre para Luqueño a la derecha. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido sigue 0-0, Darío. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada, el Quincho, con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Pecho, nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Franco levantó el centro, se mete, paró el chico Díaz, tiene Luqueño, busca el gol. El chico Díaz colocó, deja la pelota para Sebastián Quintana, movió sobre punta zurda, toca partido Luqueño. La va buscando en esa zona otra vez el chico Díaz, Sergio Díaz puso al medio para Maíz, esta deja por el fondo para Biegniak. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto, indica Diego Iván. En Capiatá, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Responde Guaraní, Marco Maíz. ¿Qué pasó, Víctor? Y en esta quiso profundizar tanda y una vez más fue impreciso para dar el pase final. Picaba Derly Rodríguez ya con varios metros de ventaja. Justito interceptó en el camino Aldo Maíz. Da la sensación que lo emparejó un poco desde la tenencia Sportivo Luqueño sin lastimar todavía al arco de Servio, pero ahora está más estable, por así decirlo, la mitad de cancha del conjunto de Rodrigo López. 0-0 aquí en Capiatá. En San Justo y Rosando los planchó las chapas y mucho más. Así sus surcas y perpetuo socorro y ventas al 098-330-88-13 Re San Justo Hierros. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de Lacto Holanda, natural como vos elegís. El partido está 0-0. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0181-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC a causa de tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chaco Mera Automotores. Tiro de esquina para Luqueño. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Será tiro de esquina, pelota quieta, pertenece a Laura Sol. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Paraguayos destacados por el mundo. Gol de Brian Montenegro para Defensor Sporting, que empató 1-1 con Racing Club, perteneciente a la primera división del fútbol uruguayo. La pelota a la derecha. Movió Lautaro Comas, puso para Sergio Díaz. Este puso por el medio. A ver, la va buscando en el rebote. Falta de Sebastián Quintana y hay tarjeta. Hay tarjeta, Fernando, para Sebastián Quintana. Sí, es tarjeta para Sebastián Quintana, que cortó lo que podía haber sido un muy buen contragol para Guaraní. Increíble lo mal que hicieron este córner los del Sportivo Luqueño, casi de tener córner a favor, terminaron lamentándose un contragolpe peligroso de Guaraní, por eso estuvo rápido para cortar, agarrón de Sebastián Quintana, bien ganada la amarilla. Y ojo con esta, porque el propio Quintana otra vez lo choca a Mariano Ramos. Ahí le dice el árbitro que sea inteligente. Todo Guaraní protesta segunda amarilla. Se le puso en el camino Quintana, se arriesgó más de la cuenta. Para mí no amerita segunda amarilla. Creo que está bien la decisión de solo falta, pero tiene que empezar a cuidarse Sebastián Quintana a partir de ahora.
Y no hiciste tu fotografía para las redes, Víctor. Me extrañó de vos, Víctor. Tenés razón, me olvidé, no me hiciste acordar, Diego. Tenés razón. Vos sabés que me olvidé. La próxima, prometo que no va a faltar Tranquilo, más. La foto de Instagram. Tranquilo, Víctor. Tiro libre para Guaraní sobre la derecha. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por hora. Shell Fórmula Super mejor por lejos. Le va a pegar Fernández, Diego Fernández, tiro libre. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar. Sobre la derecha, tiro libre, pertenece a Guaraní. ¿Dónde está la barra legendaria justamente en esa zona? La raza aurinegra. Ahí se viene el tiro libre, le pegó Fernández. Aracho. ¿Pero qué pasó? Lo tocan al hombre de Luqueño, Víctor. Sí, cobraron falta previa contra Aldo Maíz, más o menos a la altura del punto penal. Maíz se retuerce de dolor en el rostro acusando un golpe. Pasa que yo no le creo mucho más a Maíz, porque desde la época de Guaraní que era así, de que cualquier contacto se tiraba, daba vueltas y al final no le pasaba nada. En este partido, fíjense, 33 minutos ya cayó 3 veces. Hay tarjeta amarilla, así que alguien le avisó algo al árbitro. Es amonestado Imanol Segovia. Germán, perdón, Fernando. El amonestado, repasamos, Fernando. Así es, el amonestado del número 2, Imanol Segovia. Parece que ocurrió algo ahí dentro del área que podría ser la falta, inclusive no sé si ustedes tienen ahí. Y yo veo un forcejeo normal, capaz lo toca en el rostro al momento de mover el brazo, de tratar de despegarse de él, pero no veo nada de otro mundo, menos como para que Maíz se tire hace un minuto. Repito, él siempre es así, en realidad, si retrocedemos incluso antes de Guaraní, cuando jugaba en Ameliano, es de esos jugadores que siente el doble de dolor en una jugada normal. El ejemplo es que hoy en 33 minutos ya cayó 3 veces, más o menos, Aldo Maíz. Sí, hay un brazo como para despegarse de la marca, lo termina golpeando. A mí me parece falta y hasta ahí nomás no da para tanta exageración, pero bueno, ya salió la amarilla para Imanol Segovia. Sí, Fernando. Aquí toda la defensa minera vino con todo para poder reclamarle al cuarto árbitro, al juez de línea también del lado derecho. Estaban eufóricos realmente. Muy bien. Sí, Víctor. Yo no estoy de acuerdo con la tarjeta. No sé, me parece que a veces se dan esas situaciones de golpes accidentales. Aquí se nota claramente que la intención de Segovia era despegarse de la marca, pero es muy típico del fútbol paraguayo. Pero aquí vamos siempre a la comparación de mismas jugadas en un solo partido, porque hace rato la de Tanda contra Comas fue algo similar y ahí no se cobró falta, se dejó seguir jugando, no pasó nada, y ahora esta se magnifica y es jugada de tarjeta amarilla. En un mismo partido se aplicaron 2 criterios distintos. Fernando. Te digo más, Diego, con esta llega la cuarta amarilla y Imanol Segovia y se pierde el próximo encuentro. Correcto, muy bien. Sigue, Darío, seguimos contigo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto, Indilla, Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Corrijo, llega la cuarta amarilla y se pone en capilla para el próximo encuentro. Está en capilla, sí señor, está en capilla. La corrección de Fernando, pelota al medio tiene Martínez, puso para Tanda, juega sobre la izquierda, está dejando para servir, va cruzando, va marcando en esa zona Maíz, ex aurinegro, dicho sea de paso Maíz. Maíz paró la pelota, va por el medio, marca Martínez, sale desde el fondo Guaraní. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito, obtener 11 tipos de reintegros, llamar al 218-4000, solicitarlo ya, Caja Mutual. Repetimos, como decíamos con Víctor en la previa a este partido, esperamos que no sea grave realmente, que no sea grave lo de Dieguito Gómez, porque saltó mal jugando por el Brighton, golpe de cabeza, se desvió, Google, offside el gol de Guaraní. Creo que fue Tanda, pero estaba en offside Víctor Villalba. Sí, la duda que tengo aquí es, obviamente, al momento que rebota el balón en Tanda, en la peinada de Nelson Romero, cuál era la posición de Patricio Tanda, porque en el centro de Diego Fernández no hay offside. Ahí estoy plenamente seguro. Nelson Romero partió habilitado, solo que al peinar Romero y encontrarse con la pelota Tanda, ahí hay que medir la posición del número 5, el volante argentino de Guaraní. En un rato vamos a tener la repetición para sacarnos la duda. Cobró muy seguro el asistente José Mercado esta situación de posición adelantada, jugada por la derecha, centro de Diego Fernández, peinada de Nelson Romero, y sí, da la sensación de que está adelantado por un pasito Patricio Tanda.
Bueno, lo dijo Víctor Villalba, adelantado tanda, se está revisando como Corcón en el bar. Por ahora hay que ver si sube. Por ahora 0-0, esperando Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valore un Quitadol y yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sebellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Cambotú, parrilla preferida. Pero ya lo dijo Víctor Villalba, estaba en posición adelantada, prohibida justamente tanda. Por ahora, sí, Víctor. Ahora mostraron la cámara del costado y muchas veces decimos cuestión de perspectiva. Al ojo humano a mí me parece offside porque estaba con el hombro perfilado hacia adelante tanda y con eso para mí más adelantado que su marcador. Pero muchas veces caemos en esto de que la perspectiva que tenemos es diferente al trazado de línea. Estamos en manos de la tecnología a partir de ahora. Es una jugada fina, a mi impresión de ojo humano estaba adelantado tanda, pero igual yo no descarto, con tantos offside medio raros que vimos en el último tiempo, hay que esperar la determinación en el VAR, donde está José Méndez a cargo y José Cuenca. Es el AVAR que determinará esta situación. Darío. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Muy bien. Justamente en ese ataque de Guaraní decíamos lo de Dieguito Gómez. Ojalá no se agrave su lesión porque cuando iba al salto justamente con el Brighton cae mal. Diego Gómez salió llorando el campo de juego, un jugador clave, muy clave, jugador determinante, digo esto, en el onceno, en la estructura que tiene Alfaro justamente para este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ojalá no se agrave. Y también salió lastimado, mientras esperamos el llamado de VAR al árbitro, Miguel Almirón. También salió lastimado Almirón, Víctor. Sí, en realidad él no jugó el partido ayer del Atlanta United por problemas en la rodilla, pero no jugó, no formó parte de la planilla. Ahí se va a decidir y es gol. ¡Gol! ¡Sí! Guaraní tanda. Tanda, llega el gol. Llegó el gol el volante central legendario. La pelota fue en zona derecha, un centro pasado. La pelota le queda al compañero, pero finalmente el que la emboca, el que mete en la portería del Sportivo Luqueño. La última pelota le quedó a Tanda y define el 5 Tanda. ¿Sabe cómo está la cosa? Gana Guaraní. Guaraní le está ganando a Luqueño por 1-0. Monumental. Con la tecnología del VAR de por medio se termina festejando este gol de Guaraní. Repito, al ojo humano a mí me dio la sensación de que estaba ligeramente adelantado por la forma en que perfiló su cuerpo en la parte del hombro, pero desde el VAR en el trazado determinan que finalmente Tanda estaba en línea. Jugada del sector derecho, Diego Fernández, golpe de cabeza de Nelson Romero para peinar y casi que se encuentra atropellando la pelota con pierna zurda. Patricio Tanda convierte el primer tanto de Guaraní. Parecía que lo estabilizó Luqueño, el que estaba haciendo mejor antes de eso fue Guaraní y llega el primero en este momento el argentino empujando al borde del área chica, festeja el legendario antes del cierre del primer tiempo. Momento del gol. 37 minutos, primera etapa. Sí, Darío. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliada confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Corner, será tiro de esquina para Guaraní, sobre la izquierda. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Legendario. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Para los momentos simples, elegí Pancho, su pizza práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. O pizza, calidad desde su origen. Es una pelota parada para Guaraní, que busca el segundo. Guaraní a propósito con gol de Tanda. Con gol de Tanda está ganando el partido por 1-0. Le va a pegar Diego Fernández a la pelota de zurda. Diego le pegó, pelota por el medio, se desvió, golpe de cabeza, pelota al medio, sale Luqueño con Maggi. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina a las 19:30 Independiente recibe a Defensa y Justicia. En Independiente confirmado titular Gabriel Ábalos. En Defensa y Justicia titular Héctor David Martínez. Gana Guaraní, gana Luqueño por 1-0. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilar, San Ambraque, Petita, Guacorón de Lovio, Vilar, Cacabazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Noetal, acceso sur, contactar al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Al piso López.
El árbitro dice que es falta. Tiro libre para Guaraní sobre la izquierda. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes @ Volkswagen Paraguay. Pusieron mal toalla su número de cuenta. Deja entrar en la escolita sobre tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. El partido está 1-0 a favor de Laurinegro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Mega ofertas en todos los productos. iPhone 13 Pro 18 cuotas 339.000. Lavarropas Vida 6 kilos 18 cuotas 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ganó, se mete Maggi, va al buscapié de Maggi. Casi autogol. Y pide disculpa Martínez. Pide disculpas, creo que fue Martínez, Víctor Villalba. No escuchó el grito de su arquero porque era una pelota fácil para Gaspar Servio, quien ya estaba en el césped buscando tomar esa pelota. Se barrió, Luis Martínez tuvo tanta suerte que en la barrida levantó la pelota por encima del travesaño, pero tenía dirección de portería. Respiraron profundamente algunos hinchas de Guaraní. Se salvó en este legendario casi gol en contra de Luis Martínez. Pelota al fondo, sale Guaraní. A propósito, gana Laurinegro por 1-0. Caricia Tobamay, hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte ese tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos y de seguro protegiendo tu futuro siempre. Después 20-30 estamos para Recoleta, 2 de mayo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, que el ladrillo te más cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Mañana antes del mediodía, gran cobertura de Monumental con todos los compañeros de fútbol a lo grande. Se viene otro super clásico más en nuestro fútbol. Olimpia tiene ventaja de 6 puntos por sobre Cerro. Los partidos hay que cuidarlos y jugarlos, dicho sea de paso. Ojalá sea una fiesta mañana con Arturo, Ricardo y todos los compañeros para el partido entre Olimpia y Cerro Porteño. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Banco. Acércate a Banco y conocer los beneficios. Banco crece desde la raíz. Music Farm 2026 crea el nuevo éxito musical de Punto Farma. Gana 15 millones en efectivo. Entérate más en nuestras redes @puntofarma_PY. Mañana prosigue la intermedia con General Caballero. Juan León Mallorquín frente a Tembetarí para ahora puntero absoluto el Tembetarí. Y después van a jugar mismo horario, 3 de noviembre, Benjamín Aceval, 10 de la mañana para ambos partidos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Gana Guaraní Luqueño por 1-0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuántos minutos más al primer tiempo, Fernando? Se juegan 3 minutos más. Muy bien, 3 más a este primer tiempo. Por ahora gana Laurinegro 1-0. En los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicletas, representa y distribuye Britan S.A. Víctor. Ahora tenemos el trazado de líneas y desde la cámara de línea de gol se ve distinto y está habilitado en la misma línea. Con el VAR es un aprendizaje constante. Lo que a vos te parece que es offside desde la cámara de la línea del punto penal, desde la línea de gol a veces está habilitado, a veces se confirma. Por eso creo que para la próxima no me voy a aventurar en decir offside o no antes de ver el trazado. En esta es finísima, pero bien finísima. Al final se termina habilitando a Patricio Tanda y Guaraní está ganando 1-0 el partido. Muy bien, tiro libre desde el fondo, pertenece a Luqueño. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. De a poquito se está cerrando este primer tiempo. Gana Guaraní por 1-0 a Luqueño. Mega promo, lleva tu Smart TV Dayo con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta 40% de reintegro. Promo exclusiva para Super 6 y Stock. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de Lalvi Roca. La pelota a la derecha será saque de costado. A la derecha pertenece a Laurinegro. Con Rosadap tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosadap, la nueva tienda online de Casa Rosada. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sí, señor. Pelota a la derecha, saque de costado.
Esto es Fútbol a lo Grande, Monumental, 1080m, todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de X, Twitter, pelota al fondo, sale Monquerón, desde el fondo el portero de Luqueño. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta, la sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ataca Guaraní que busca el segundo. Romero no pudo. La pelota, el pase fue muy bueno de Diego Fernández, Víctor. Sí, primero qué mal está Sebastián Quintana. Hoy se le ocurrió increíblemente debajo de la suela del botín la pelota en la última. Encima estaba amonestado Sebastián Quintana, hoy jugando como el volante más retrasado en el Sportivo Luqueño. Y después decidió mal Diego Fernández porque faltó uno que le pique a la derecha y eso le está reclamando ahora Nelson Romero. Le picó abierto a la izquierda de Eric Rodríguez y al final centralizado fue a la carrera Nelson Romero, por eso lo dejó prácticamente sin opción a Diego Fernández. Hizo el pase fuerte, se terminó chocando el delantero con el balón y Guaraní desperdició sobre el cierre una buena posibilidad para convertir el segundo. Señoras y señores, termina, se cierra primer tiempo ganando Guaraní Luqueño, gana por 1-0. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Fernando en una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Fernando. Sí, estamos acá con el ingeniero Roberto Leite, directivo de Guaraní. Quería hacer dos consultas rápidas, si se puede. Primero, ¿cómo lo vio hoy hasta ahora el goleador de noche, Patricio Tanda? No, Tanda está con una noche excelente. Yo creo que el mejor de la cancha. Y segundo, ¿cómo lo está viendo a Pipi Romagnoli hoy dirigiendo ya su quinto partido? ¿Usted cree que ya puede demostrar un poco lo que va a ser su estilo de juego a partir de ahora en el club? No, ojalá, ¿verdad? Yo creo que es muy pronto todavía. Está conociendo y aparte no tenemos mucho banco, ¿verdad? O sea, tiene que hacer mucho con poco. O sea, se refiere a que más bien post la pretemporada, haciendo todo el recorrido, ahí se va a ver la verdadera mano del árbitro, del director técnico. Y no, y también con los refuerzos que vendrán para el segundo torneo. Muchísimas gracias, ingeniero. Así la palabra del ingeniero Roberto Leite, lo teníamos en la entrevista de Fernando Cáceres, nuestro compañero en el entretiempo del partido. Ya se vació el campo, se retiraron los protagonistas para estos minutos de descanso y Guaraní gana merecidamente. Dentro de los dos fue el que atacó un poquito más, el que tuvo mayor posesión en campo rival. Si bien es cierto, en un momento Luqueño parecía que a base de tiro de esquina iba ganando esa posibilidad de tener de cerca el primero, al final fue Guaraní el más profundo y terminó siendo letal, quizás de la forma menos pensada, porque el gol se da prácticamente de manera accidental con el rebote en el pie izquierdo de Patricio Tanda. No le quito mérito, obviamente, porque ahí una virtud del jugador que va a pescar por algo en posición ofensiva, centro, peina a Nelson Romero y allí Tanda termina empujando primero en posición adelantada, que se termina corrigiendo atrás del VAR. Igual quedaron un montón de dudas en el trazado de rayas, cosa que es normal en el usufructo del VAR en el fútbol paraguayo. Otra vez casi tardamos 3 minutos en definir o no si era una conversión válida a favor de Guaraní. Tanda realmente está jugando bien hoy. Cuesta encontrar partidos buenos del argentino, el número 5. Ante Libertad, recuerdo, en cancha de Rubio había jugado un partido con un despliegue impresionante, con un ida y vuelta casi permanente, y hoy está otra vez en esa versión Patricio Tanda, sin tener obviamente el recorrido de aquella oportunidad en la Arboleda, porque hay que entender que Guaraní ese día que le ganó a Libertad muy temprano se quedó con 10 y por eso tuvieron que redoblar esfuerzos varios jugadores, pero hoy está jugando bien, acompañando, llegando, perdió pocas pelotas, cosa que a veces le suele costar a él porque muchas veces lo definimos como un volante de buena pierna zurda, pero con una efectividad de pases porque hace lo simple, hace pases al lado, pases atrás. Hoy arriesgó poco y eso hace que sea mejor su juego, porque al arriesgar poco evidentemente tiene pocas posibilidades de perder la pelota y encima el agregado del gol. Entonces hoy aprobada la presencia de Patricio Tanda en el medio de Guaraní. Otro que está bien es Diego Fernández y eso le hace bien a Guaraní porque cuando Diego Fernández es encarador, es picante por fuera, la sensación que da es que Guaraní puede generar algo y teniendo tanta participación es donde se ve lo mejor en el fútbol del Sportivo Luqueño, Diego Fernández. Sí me parece que lo que está faltando en Guaraní es tener un 9 más letal,
porque Nelson Romero en realidad hay que entender, es un chico, es un juvenil, todavía tiene que formarse, pero hasta aquí ha picado mal las veces que Guaraní tuvo contragolpes, me refiero a que ha corrido hacia el lado incorrecto, muchas veces tenía que entrar al medio o hacer diagonal y hacía lo inverso, lo que precisamente no pretendía la jugada. Entonces eso me parece que tiene que corregir el delantero, o si no, ver otra opción el técnico Romagnoli, ya sea con Iván Ramírez o con el propio Richard Torales, delanteros de mayor experiencia. Otra cosa que Guaraní no está teniendo y que se nota que está faltando en el equipo, porque Guaraní cuando jugó con los laterales bien adelantados en otros torneos, en otros momentos, marcó diferencia. Hoy Ramos casi no pasó, Thiago Servín casi no pasó, y al final Guaraní está más protegiendo esos carriles de lo que pueden ser las réplicas de Lautaro Comas o Sergio Díaz, antes que intentando lastimar por los costados. Igual yo creo que 1-0 arriba, hasta no sería tan necesario que pasen permanentemente lateral derecho y lateral izquierdo al ataque en el segundo tiempo. Así que Guaraní con la ventaja a favor tiene que trabajar eso, tiene que mantener lo que hizo bien en el primer tiempo, ajustar la línea media para evitar sorpresas, que hasta aquí hay que decir, estuvo mejor el medio de Guaraní con Luis Martínez, Matías López y Tanda con respecto a lo que han ofrecido Sebastián Quintana y Aldo Maíz, ambos muy imprecisos y dejando muchos espacios muchas veces cuando Guaraní tenía la pelota. Ahora hablemos de Luqueño. Casi no atacó por los costados, es que juega, como decíamos, si hablamos del origen de lo posicional, con 4 zagueros centrales, y así es difícil generar peligro. Lautaro Comas amagó con que iba a arrancar, iba a ser peligroso, al final se fue quedando, encima rápido amonestado, por eso es uno menos para bajar en el ida y vuelta, porque obviamente se cuida mucho más al ya tener la tarjeta amarilla. No genera juego desde el medio porque hoy no están en una buena versión ni Maín ni Sebastián Quintana, apagado hasta ahora Sergio Díaz. Thiago Franco entró mucho en la fricción, en la lucha, antes que ser un arma ofensiva, terminó siendo un tercer volante prácticamente en el retroceso desde su puesto de media punta, y con esto hacen que Iván Maggi parezca aislado, parezca lejano al resto del equipo. Casi no encontró conexión Luqueño. Lo poco que generó fue en jugadas en las cuales terminaron con un desborde fallido, pegar en un defensor y tiro de esquina. 4 tiros de esquina tuvo, y encima la única que pudo ganar Luqueño en el área rival fue un remate mordido de Alexis Villalba que cómodamente atajó Gaspar Sergio. La más clara, increíblemente, para Luqueño fue una jugada de casi gol en contra. Centro débil de Comas, ya Sergio estaba recostado como para atajar la pelota, pegado al césped, y no escuchó el grito de su compañero Luis Martínez, casi la metió en contra, tuvo toda la fortuna Guaraní, que se elevó más de la cuenta la pelota, y eso terminó salvando lo que era el empate inminente a favor del Sportivo Luqueño. Sin tener un gran partido, porque en eso hay que ser claro, está mejor Guaraní, levemente superior, y me parece justificada esta diferencia de 1-0 con el cual se fueron los protagonistas al cabo de los primeros 45 minutos. Aldo Quiñones sacó 3 tarjetas amarillas. La de Imanol Segovia, ahí me parece que podía tener una decisión más suave. Elevó mucho la vara en esa tarjeta, porque... al revés en realidad. La vara estuvo muy baja para sacar esa tarjeta amarilla. Me corrijo, pido disculpas, porque fue una jugada en la cual iban en el forcejeo y se da el famoso brazo en el rostro, pero totalmente accidental. Por eso me parece que con falta era suficiente. Terminó sacando tarjeta a Imanol Segovia. Comas bien amonestado, Sebastián Quintana bien amonestado, los 3 que recibieron la amarilla en este primer tiempo del partido. Tenemos algunos minutos hasta que vuelvan los protagonistas, así que es un buen momento para escuchar a Brian Bentaberry, el zaguero central de Olimpia. Mañana va a ser titular en el Superclásico. Hablaba antes de la última práctica que se está efectuando ahora en la Villa Olimpia para el Superclásico de mañana. Escuchamos a Brian Bentaberry, zaguero uruguayo del Decano. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo creo que como el hincha y los jugadores, creo que esperamos este partido todo el año. Creo que es un partido diferente. Y bueno, ojalá me toque, y si no me toca, bueno, voy a estar a la disposición. Pero nada, yo creo que el equipo como el grupo estamos unidos, sabemos a lo que queremos lograr este año. Creo que vamos en buenos pasos, en buenos términos. Y nada, yo creo que lo que más tenemos, que es el grupo, es la confianza en cada uno de mis compañeros. Brian, ¿cómo estás? Gustavo Gavilán para Deporte Total. Teniendo en cuenta que son pocos los días de trabajo, ya pensando en el Superclásico, ¿cómo llegan? ¿De qué manera están?
para lo que va a ser la máxima fiesta en nuestro fútbol, Brian? No, bien. A pesar de la cantidad de partidos que tenemos, creo que mismo los que están jugando Copa Libertadores como Sudamericana, venimos todos más o menos con los mismos partidos, pero nada, yo creo que bien, los que más vienen jugando creo que van a llegar que van a llegar bien por el tema que ya tuvieron bastante descanso, y nada, creo que lo venimos preparando de la mejor manera. Brian, ¿qué tal? Estamos en vivo para ABC Carinal, ABC TV. ¿Crees que con la obligación que tiene Cerro de salir a jugar, habrá espacios para Olimpia? ¿Te imaginas un partido así? Bueno, sobre todo va a ser un partido difícil porque es un clásico, pero bueno, yo creo que ellos, digamos que son los que lo tienen que ir a buscar desde el primer minuto. Nosotros creo que estamos con esa ventaja de que nos da tranquilidad, pero tampoco podemos regalar nada. Entonces, nosotros vamos a salir en la busca de los 3 puntos y creo que con nuestro trabajo vamos a sacar el partido adelante. Brian, buenas tardes, Salón Aponte para Versus Sports. Al público de Olimpia le gusta tu entrega, tu carácter que mostrás en el campo de juego. ¿Sentís ese cariño por parte del público de Olimpia en este corto tiempo hasta ahora que estás en el club, y qué le decís a los hinchas que van a llenar el Defensores del Chaco mañana? Sí. Bueno, creo que yo, como todos mis compañeros, estamos contentos con el hincha. Creo que a cada uno que le toca hablar siempre decimos lo mismo, que el hincha es uno más en la cancha. Y bueno, agradecido al hincha y que siga apoyando, que va a ser un gran año para Olimpia. Brian, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Rocampoña Noti. Preguntarte cómo van llevando el día a día la competencia interna, ahí los centrales, tanto Juan Vera, Mateo, vos, tú. ¿Cómo es el día a día esa competencia sana que hay en el plantel? No, tenemos una linda competencia, mismo entre nosotros, jodemos, chistes siempre entre nosotros, pero bueno, lo importante es que cada uno que juega deja todo, y creo que está demostrado en cada partido que el que le toque jugar está preparado. Brian, Nicolás, de la Unión, mañana un homenaje a Richard Ortiz. ¿Cuándo influye Richard Ortiz en el día a día para ustedes, sobre todo los extranjeros? ¿Qué le dice Richard? ¿Cuándo influye en el equipo? No, Richard es una pieza clave, mismo en Olimpia, por todo lo que ha logrado, lo que hace día a día, el compañerismo que tiene es impresionante. Creo que todos, desde lo más chico a lo más grande, creo que aprendemos con él día a día, y lo estamos apoyando el grupo en sí, en todo lo que respecto a lo que él nos dice o lo que en la cancha nos informa cada jugador. Pero bueno, como siempre digo, es una leyenda para nosotros. Brian, ¿cómo estás? Erwin Velázquez para la Tribu 1120 AM. Teniendo en cuenta que tiempos atrás Almeida te había recomendado justamente para llegar al club, ¿llegaste a comunicarte con él estos días? ¿Qué te pudo hablar del Olimpia? ¿Qué consejo te dio pensando justamente en un clásico? Hablando justamente de leyenda, te consultó por Almeida. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de cuando llegué hasta ahora, de hablar un par de veces con él. Él ya del año pasado que veníamos hablando con respecto a que se me podía dar la chance de venir a Olimpia, de lo que era un clásico, lo que era venir a jugar a Olimpia. Él, varias veces el año pasado, no estando acá en Olimpia, me lo recalcó que era algo lindo, que si se me daba que lo iba a disfrutar, pero que eran momentos únicos también, y bueno, creo que lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo como él me habló en ese momento. Brian, buenas tardes, Natalia Ordóñez para Unicanal. ¿Cómo está el grupo dependiendo justamente este contexto del partido de mañana? Olimpia ganando ya se escapa cada vez más de las puntas y podría ya incluso asegurar el campeonato. ¿Cómo está el grupo con respecto a eso? No, el grupo está bien, está unido. Creo que tenemos las cosas claras desde un principio. Mañana ganando sacamos otra linda ventaja, que es lo que buscamos, pero el grupo está unido y sabe lo que en la búsqueda que vamos este año, por los objetivos que tenemos. Buenas tardes, Brian Bentaberry, Mario Méndez para Urbana Sports. Preguntarte, ¿cuál puede ser la clave para que Olimpia pueda quedarse con los 3 puntos el día de mañana, y qué crees vos que puede ser distinto a este compromiso de mañana de aquel donde vos fuiste figura en la primera rueda, donde por supuesto también Olimpia se quedó con 3 puntos? Gracias.
No, de distinto no va a haber mucho. Lo único distinto creo que Cerro tiene que salir sí o sí a buscar los 3 puntos porque ellos están más necesitados que nosotros. Nosotros nada, vamos a hacer nuestro juego como hacemos siempre. Seguramente en algún momento ellos le van a quedar algún espacio que nosotros lo aprovecharemos como hacemos siempre, pero nada, yo estoy confiado en el equipo y en el partido que vamos a hacer mañana. Así las palabras de Brian Bentaberry, zaguero central uruguayo de Olimpia. Hablaba en la previa al último entrenamiento, todo listo, se viene un cambio en Sportivo Luqueño, está por arrancar el segundo tiempo Guaraní, le está ganando 1-0 al Sportivo Luqueño. Sí, señor, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando, el cambio en Luqueño. Sí, va a entrar con el número 25, Jonathan Ramos, no volvió a la cancha Thiago Franco, el número 30 en Luqueño. Muy bien, correcto. El árbitro va a autorizar. Estamos hablando del árbitro del partido, Aldo Quiñones, y esto arranca así, Para Víctor. no olvidarme, un saludo al señor Sergio Díaz y su hijo Alberto. Se acercaban a la cabina a saludarnos, que ven siempre el programa de los domingos, Diego. Así que gracias al señor Sergio, a su hijo Alberto. Un saludo para el papá y el hijo. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Fútbol a lo grande, Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota a la derecha, va saliendo en esa zona. Maggi juega sobre punta derecha, está dejando suavecita, cortita esa pelota otra vez para Maggi. Maggi tiene, se posiciona, va por el medio, toca la pelota Luqueño. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sánchez Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroca. Aposta, la sponsor oficial de la Albirroca. La pelota a mitad de terreno, avanza Luqueño, quiere empatar el partido con Lautaro Coma, baja sobre punta derecha, puso bien, Villalba con el centro largo, pelota a un costado, se metía en esa zona justamente Ramos, pelota a la izquierda y otra vez avanza Luqueño, se le va la pelota que dice el juez y será saque de costado, a ver qué dice el árbitro y es para Luqueño. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram B May Flores. Epa, pide penales. Hay que ver cómo baja la pelota Segovia, Víctor. Sí, reclamaron mano de Segovia. A mí me parece que si hubo brazo, pegó primero en el muslo del zaguero de Guaraní, por eso no debería ser una acción cobrable. Con Jonathan Ramos va a ganar un jugador picante por izquierda. Casi ni tocó la pelota a Thiago Franco en el primer tiempo. Ahora sí, Sergio Díaz pasa a jugar detrás del punta. Jonathan Ramos por izquierda, Lautaro Comas por derecha. Es la nueva formación ofensiva de Sportivo Luqueño. Ya autoriza el árbitro, no pasó nada en la última en la cual Luqueño pedía penal. Y la pelota de Servín, pelota solar, un Servín para el equipo legendario. Golpe de cabeza, pelota al medio. La va buscando Seba Quintana. Ganó tanda, presionó tanda tiene. E hizo el gol de Guaraní. Corre, cuidado con el segundo. Está. No pudo pegarle Romero, no pudo Víctor. Y otra vez Tanda muy bien y otra vez Quintana muy mal. Llegó a recuperar Tanda ante Sebastián Quintana, que tardó un rato largo en dar el giro, por eso se dejó comer por el jugador de Guaraní. Y de vuelta se da lo que decíamos en el primer tiempo, le falta un 9 más letal al legendario. Nelson Romero es bueno, tiene virtudes interesantes para ir puliendo a futuro, pero con un delantero más hecho, esto era inevitablemente el segundo de Guaraní. Al final pifió Nelson Romero. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental, por Ramiro 80 y todas sus plataformas. Especialmente un saludo a todos los que están incendiados a través de X, a través de Twitter. Gran sintonía en esa plataforma, pelota al medio. Viene buscando el suavecita Maggi, pierde el balón, juega a mitad de terreno, zona media. La recupera el equipo legendario, paró Romero. Romero baja para Diego. Se mete Fernández, ¿hay gol o no? Hay gol o no de Guaraní. Fernández le pegó. Cerquita del caño derecho, Víctor. Impresionante el efecto que tuvo la pelota, parecía que se metía bien ajustada al palo de Francisco Mongelos. En el último tramo del recorrido del balón se abre un poquito, pasa lamiendo el poste, se salvó Deportivo Luqueño. Otra vez se mostró lento el medio de Luque, dejando espacios. Ahí apareció Diego Fernández, tuvo todo el tiempo del mundo para controlar, acomodarse para su pierna hábil, sacar el latigazo, cerquita del segundo Guaraní. Darío. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol para que valoran Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién está en el piso en Guaraní? Fernando. Está caído Diego Fernández, ocupa un golpe a nivel de la cara, parece no tener nada y ya se está recomponiendo nuevamente. Muy bien, se repone Diego Fernández mañana, gran cobertura de Fútbol a lo Grande, desde el mediodía.
enorme cobertura, esperando el superclásico que va a arrancar 17:30. El superclásico del fútbol paraguayo, Olimpia local en el Defensor frente a Cerro Porteño. Gran cobertura de fútbol a lo grande en la 1080M. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Fortín con Cociniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Guaraní gana Luqueño por 1-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y el próximo desafío del Sportivo Luqueño por la fecha 18 es recibir a Trinidense el sábado 25 a las 17:45 en el Luis Salinas. Espérame, porque ataca Ramos para Luqueño, está el empate, Ramos jugó al medio, la marca del defensor de Guaraní, iba al cruce justamente en esa zona, se mete otra vez Maggi, pero va ganando pelota en zona media, Tanda puso de zurda, gana Seba Quintanita jugando bien, está dejando la pelota para Villalba, no pudo Maggi. Víctor Villalba, todo tuyo. Pero está mejor Luqueño en el arranque del segundo tiempo. Le hace bien la presencia de Ramos, que recién picó al vacío, le llegó la pelota y causó estragos nuevamente por ese carril izquierdo que él ataca, en realidad al lado derecho de la defensa de Guaraní. Tiene pinta que el segundo tiempo puede ser de ida y vuelta, porque también ya tuvo Diego Fernández el remate de media distancia, así que vamos a tener un partido mucho más agradable de lo que nos habían brindado en la primera etapa Legendarios y Auriazules. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Guaraní gana Luqueño 1-0. Eso seguro Chaco. Le pegó Derlis, el rebote Rodríguez, el remate, el rebote le queda a Fernández, juega, está dejando para López, segundo, no, se desvió, será saque de costado, punta derecha para Guaraní. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guibol, va a encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario, la suerte te está llamando, no la dejes ir, CNTC por Emoy. Saque de costado, punta derecha, en ataque para Laurinegro. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Ramos, el encargado, puso dentro del área, se mete, Derry le pegó, se desvió. Golpe de cabeza del Servín. Puso pelota al medio, se metía en esa zona Romero, pelota larga de Bieniac, vino la marca, pelota larga, zona derecha y para Luqueño. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol, vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Gana Guaraní el partido por 1-0. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Hoy por la mañana, Sol América, Capiatá empataron 1-1 y Guaireña le ganó a Tacuarí por 2 goles contra 0. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. 5021-248-8000, opciones SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. 20-30 van a empezar a jugar los equipos de Recoleta y el 2 de mayo el Gallo Norteño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada valor en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se van a enfrentar, Víctor, atención al dato. Se van a enfrentar el Canario por un lado y el Gallo por el otro lado, Víctor. Así es, duelo de aves. Vamos a ver quién se impone, si gana el Gallo o si gana el Canario. En un ratito arranca esto con la transmisión de Jorge Casal y Jorge Sosa desde cancha de Independiente de Campo Grande. Sí, señor. El Canario y el Gallo se van a enfrentar. Pelota al medio. Avanza Guaraní buscando el segundo. Busca el segundo. Remató López. El rebote le queda a López. Giró. Pierde el balón. Sale Seba Quintana para Luqueño. Frente a la emoción del Mundial con Toque, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Fortín con Cociniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota en la izquierda se mete Ramos. Ramos para Luqueño. ¿Está el empate o no? Le quedó otra vez a Ramos. El centro se desvió, le queda Ramos, dejó correr, cerca del banderín, lateral para Luqueño. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país, 5021-248-8000, opciones SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Bar. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, paz y marca paraguaya potencia que nos une. Desvió esa pelota Cervini, pelotazo largo, insiste Luqueño quiere empatar este partido, se defiende, juega de contra Guaraní. La pelota al medio, la recupera el Chico Díaz, la pelota de Sergio, falta, tiro libre para Luqueño.
El partido sigue mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos asado y Monich Original. Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlas en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. ¡Víctor! Aldo Quiñones tiene un trauma con los brazos en el rostro. Esto no puede ser Roca de ninguna manera. Hasta me parece simpático porque usa el brazo como para sacarlo suavemente a Sergio Díaz de ahí, el jugador de Guaraní al de Luqueño. Y Sergio Díaz se tira como si fuera que le pegó un codazo. La verdad no puedo creer que esto sea jugada de roja. Y no es la primera porque Aldo Quiñones, el mismo que mandó a expulsar a Patricio Coronel en cancha de Rubioñú ante Libertad. Realmente es insólita la tarjeta roja que acaba de quitar. En todo caso lo saca más o menos con el brazo, pero sin hacer un golpe, sin hacer un movimiento extra. Nada que ver esta tarjeta roja. En todo caso, amarilla para Sergio Díaz, amarilla para Diego Fernández, porque los dos venían forcejeando, venían metiéndose el brazo, pero algo tendrá que revisar de su proceder Aldo Quiñones, porque no puede tener un trauma tan importante con los brazos. Un movimiento de brazo para él es pecado mortal. Viendo la repetición, no puede ser que sea tarjeta roja esta jugada. La verdad me parece bastante simpático que un árbitro de primera expulse por una jugada así. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco. Presenta el cartelito exacto en Villa Diego Iván. Gana Guaraní 1-0. Y su seguro Chaco. Expulsado entonces Diego Fernández. La tarjeta amarilla para el Chico Díaz. Sí, Fernando. Así mismo también fue amonestado en esa jugada Sergio Díaz. Los dos se venían agarrando y realmente hubo un codazo de cada lado. Fue Sergio Díaz el que más sintió y finalmente fue roja para Fernández. Ahora le llaman del VAR, Víctor. Claro, es lo lógico, al pena al ver una repetición. Es más, Diego, nosotros ni vimos repetición porque teníamos la jugada cerca y te das cuenta, no es eso, una agresión. O sea, todo bien con cuidar el espectáculo y todo lo demás, pero es chistoso lo que acaba de hacer Aldo Quiñones, afortunadamente corregido por José Méndez, y va a quedar como corresponde en amarilla, porque sí, los dos hicieron braceo evitable, un braceo innecesario, provocativo, tanto Sergio Díaz como el jugador Diego Fernández. Amarilla más que suficiente. Tendrá que corregir para la próxima Aldo Quiñones. No puede andar expulsando por cualquier brazo que vea suelto, ya que hablamos claramente de un deporte de contacto. Muy bien, estamos esperando qué decide el árbitro, Darío. En San Justo y Rosanglo, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso, surcas y perpetuo socorro en envío y ventas al 083308813. Re San Justo y Arroz. Fortivitán fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tu despensa. Yogur Fortivitán de Lactolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Bueno, cambia la tarjeta ahora, Víctor. Cambió la tarjeta. Cambia la tarjeta. Como corresponde, elimina la roja, amonestado Diego Fernández y quedamos amarilla para Sergio Díaz y para Diego Fernández. Muy bien. Tiro libre, pertenece a Luqueño. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil a 1100, WhatsApp 09844444037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Cámenes JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Muy bien, tiro libre para Luqueño. Está ganando Guaraní por 1-0. La pelota del Chico Díaz, juega sobre la derecha, está dejando cortita para Biengrieg. Movió, era justamente Díaz en esa zona. Ahora sí movió para Villalba. La marca tiene Díaz, puntín, pelota a mitad del terreno. Con Recupera la actividad tu energía extra en una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperalo un poco. Lautaro puso al medio, está el gol, el empate. Gol. Gol. Maggi. Gol. Luqueño Maggi. Se mete dentro del área Maggi. Que bien define. La pelota al poste izquierdo del arquero Gaspar Servió. Y aparece el goleador del Sportivo Luqueño. Lautaro Coma se proyectó sobre la derecha. Corrió, se metió como un correcamino. Como ese dibujito, como el correcamino. Se metió Lautaro. El pase por el medio. Colocó la pelota al medio, lo beca, presencia de Maggi y pone el empate el goleador de Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 1, Luqueño 1. Monumental. Había empezado mejor el segundo tiempo Sportivo Luqueño, ya con desbordes por la izquierda por primera vez. Aquí probó por la derecha con Lautaro Coma, bien profundo, centro atrás, destapado el goleador Iván Maggi.
y la puso donde quiso porque no requirió fuerza ese remate, solamente dirección, la colocó pegada al palo, imposible para Gaspar Servio y era cuestión de tocarla y salir a festejar, así lo hizo el delantero argentino del Sportivo Luqueño, empareja las cosas, buen arranque del Auriazul en el segundo tiempo, Guaraní hasta aquí todavía no ha mostrado lo que nos hizo ver en el primer tiempo, entonces podemos hablar de una paridad que se justifica en este momento, están 1-1 Guaraní Sportivo Luqueño. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Avanza Guaraní, pelota al medio. 1-1 está el partido. Tiene Rodríguez para el equipo legendario. Puso para Tanda. Tanda movió a la derecha. Está dejando cortita para Fernández. Levantó el centro. Golpe de cabeza defensivo. Pelota a la derecha. Y corresponde lateral. Sí, señores, para Guaraní. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super mejor por lejos. Cerca del banderín, saque de costado para el Uninegro. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto. Ya Vigo y Bam. En Capiatá, el partido está 1-1. Y su seguro Chaco. 1-1 Guaraní con Luqueño. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, pelota al fondo, le va a pegar Mongelos. Corresponde salida para el Cureluje. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El próximo lunes se cierra esta fecha con Rubiñú Libertad en la Arboleda y de fondo Ameliano frente a Nacional 2030. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 18, el próximo desafío de Luqueño será recibir a Trinidense el sábado 25 a las 17:45 en el Luis Salinas y Guaraní visita al 2 de mayo el domingo 26, 17:45 en Río Parapití. La pelota a la derecha, la va buscando Comas, que bien le puso la pelota a Villalba, segundo no, el centro, resbaló Maggi, tiro de esquina, desvió esa pelota al hombre de Guaraní, Víctor. Y es el momento de Sportivo Luqueño, le dio motivación el empate, está mejor que Guaraní. Yo creo que urgente Romagnoli tiene que cambiar de 9 porque con Nelson Romero en cancha, casi sin peso en este partido, me parece que poco va a producir en ataque y encima va a tener que corregir los costados porque tanto Comas como Jonathan Ramos desde que ingresó en realidad el juvenil Ramos, están generando problemas a la defensa de Guaraní. Por eso es el momento luqueño, es el momento como para que el Auriazul aseste el segundo golpe en este partido. Le va a pegar Seba Quintana, pelota quieta para Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu barrilla preferida. El partido está 1-1, Darío. Prende la emoción del Mundial con Toque, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín Coco Cocinanes Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Falta pita el juez, tiro libre, pertenece a Guaraní. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Mañana, gran cobertura de fútbol a los grandes por Monumental, por la 1080 desde el mediodía. Gran cobertura para el Superclásico, el fútbol paraguayo que va a arrancar a las 17:30 entre Olimpia, Cerro Porteño. Repito, la invitación ya está hecha. Fútbol a lo grande por Monumental desde el mediodía con una enorme previa. Encender los momentos con Upisa, pro la auténtica toscana Upisa, llena de sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota para Tanda, gira Tanda tiene para Guaraní, pone la pelota para el fondo. Está dejando suavecita, puso para Ramos. Ramos dejó para Martínez. Le pelota Solaro arriba. Sobre punta Zuna se le va Rodríguez, saca de costado, punta derecha para el Luqueño. Conexión Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio de $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reyes @Volkswagen en Paraguay. El partido está 1-1. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Ecolita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes
redes sociales. Cristal Caos cristalizando sueños. La pelota para Comas. Falta cayó Comas. Y hay tarjeta. ¿La tarjeta para quién? Fernando. Para el 36, Luis Martínez. Víctor. Sí, Luis Martínez amonestado. Llegó tarde a la pelota, en realidad puntea a él, pero lo termina pisando mal a Lautaro Comas. Mal despeje de Imanol Segovia. En vez de cabecear para atrás donde Sergio estaba solo, se nota que Sergio no le habló, dejó una pelota viva hacia el medio y ahí es donde Luqueño recuperó, tuvo que arrojarse a los pies. Luis Martínez toca pelota, se lleva puesto al jugador. Es correcta esta tarjeta amarilla, es el sexto en realidad, sexto amonestado en el partido. Tiro libre, pertenece a Laura Azul sobre la derecha. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita Segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en colcación de vidrios templados, TVH laminados y más, y nos en redes sociales. Cristal Caos cristalizando sueños. Pelota larga, bien Niag, golpe de cabeza, tiro de esquina para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Tiro de esquina para Luqueño. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Seba Quintana. Y si llega el segundo de Luqueño, ¿usted qué piensa? Y si llega el segundo de Luqueño, pelota en el aire. Golpe de cabeza, rechazo tiene el chico Díaz, paró Sergio. Le puede pegar, jugó. Puso la pelota a la derecha, deja para Ramos. Ramos con la pelota, Ramos de Luqueño, volante y el lateral derecho de Guaraní, mismo apellido Ramos, a propósito tiene Ramos, pero de Guaraní. Pelotazo claro al fondo, sale Luqueño, pelota al fondo con su arquero Móngelo. Moto Fuller, cuotas de 259.000, chapa gratis, participaste en la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Vamos a modificar el Pepe, Romagnoli, Fernández. Así mismo se vienen dos cambios de Guaraní. Van a ingresar Agustín Mansur e Iván Ramírez. Ahora te confirmo por quién. Agustín Mansur, el número 7, ingresa por el número 5 del goleador hasta ahora de Guaraní, Patricio Tanda. Mientras que Iván Ramírez ingresa por el 28, Ramos, perdón, Romero. Sí. Correcto, sí, Víctor. Iván Ramírez busca otro peso ofensivo porque Nelson Romero poco y nada en este partido. Y Mansur por Tanda. Ahí el cupo extranjero, a ver, Servio, Mariano Ramos, Tanda, Mansur. Podían estar los cuatro juntos. Justo hoy que estaba jugando bien Tanda, lo quita rápido a mi gusto. Yo hubiera quitado a Matías López, pero busca pase filtrado, busca juego cerebral con Agustín Mansur y busca ser más efectivo con Iván Ramírez en ataque porque cada vez se iba quedando más en este partido Guaraní. El partido está 1-1. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro de esquina, pertenece a Guaraní sobre la derecha. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a ver, es un tiro de esquina, pertenece al equipo legendario. Le va a pegar Mansur. Ubica la pelota Mansur, el partido está 1-1. Se la aproxima en esa zona Diego Fernández. Es una pelota parada, corresponde a Guaraní, que quiere llegar al segundo. A ver si lo permite Luqueño. Pelota de Mansur al centro. Golpe de cabeza a la derecha. Sale, viene buscando Seba Quintana para Luqueño. En Concasa, Caladrillo, Teja, ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco y hace crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Después estamos con los Jorge para el juego entre Recoleta y el 2 de mayo. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los martes son días de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal. 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. El partido está en Capiatá, repito, permanece 1-1. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria fabrica, organización Centro Industrial de Bilito 92. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Mansur cayó, remata el arco, le pegó. Fue Fernández, Víctor. Fue Diego Fernández, buscó esa pared con Mansur, cayó el jugador argentino y le quedó una segunda oportunidad a Diego Fernández, que buscó con cara interior del botín izquierdo ajustarle al segundo palo de Mongelos. El remate le salió al medio, arriba, comienza a atacar de vuelta a Guaraní. A veces pasan estas cosas. El equipo retrocede bastante, le hacen el gol con cualquier equipo, ya sea Guaraní u otro,
le hacen el gol y ahí recién comienza a jugar. Bueno, a Guaraní le está sucediendo eso, el que comienza ahora a retroceder algunos metros es el equipo del Sportivo Luqueño. Darío. Para esta nota industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 Paraguay de Inmobiliaria S.A. En abril comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. Muy bien, la pelota a la derecha será lateral ahora, punta derecha en ataque, pertenece al Luqueño. Mega promo, lleva tu Smart TV Tallo con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta 40% de reintegro, promo exclusiva para Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. El partido está 1-1, Darío. Informa Personal Blog, el internet más rápido del país. Y bueno, fecha 3 de la intermedia, mañana General Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Tempetaría a las 10 en el Carendé. A la misma hora, 3 de noviembre, se enfrenta a Benjamín Acebal en el Emiliano Jessy. Muy bien, la pelota a la izquierda, va buscando Ramos. Puso la pelota sobre la izquierda, se metía Balbuena. Pelota a la derecha, tiene Mansur, se le va. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. En Capiatá, 1-1. Y su seguro Chaco. Maggi le pegó mal remate de Maggi, pero está la intención es buena. Tiro de portería para Guaraní. Con Rosada obtenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, habla no tienda online de casa Rosada. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota por el medio. Sale Martínez, jugó para Diego Fernández, está sobre la izquierda Martínez. Ahora Fernández tiene Diego. Le puede pegar, levantó, jugó bien para Ramos, está el segundo, ¿no? Marca sobre punta derecha, le quedó otra vez a Ramos. Pelota entró del área, marca en esa zona Maíz, le quedó el rebote a su arquero Mongelós. Sale el portero de Luqueño. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viejas en Bolocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Rocío con leche La Pradera en su presentación se fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Ramos puso la pelota dentro del área, marca en esa zona, pelotazo de Martínez, mitad de terreno, se balón. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Seba Quintana no pudo, marca, ganó Rodríguez. Puso para Iván Ramírez. Ramírez para Diego. Diego para Iván. Se entendió. Viene, remató. Salvó el arquero. Salvó Mongelós, el arquero, el remate de Iván Víctor Villalba. Matías López, el que finalmente definió. Y este de vuelta es el momento guaraní. Ahora dominante, ahora ataca por derecha, por izquierda. Ya tuvo una clara... O sea, tuvo una situación de Diego Fernández anteriormente, otra en la cual el propio Diego remató y no pudo direccionar correctamente el balón. Ahora Matías López tras una pared con Diego Fernández. Mejor otra vez Guaraní, inclina el campo a su favor. Ya se sacudió completamente de lo que fue el empate de Sportivo Luqueño y ahora luce mucho mejor el legendario. Muy bien, hay un Diego en cancha y un Iván. Diego, Iván, claro, son de Guaraní, muy bien. Vamos a los cambios ahora en el Sportivo Luqueño. ¿Quién es el 34 de Luqueño? ¿Y quién es el 11 del Auriazul? ¡Fernando! El 34 es Álvaro Martínez. Y como curiosidad te cuento, a él lo llamaron para ingresar ya, de hecho, antes del gol de Luqueño. Pero en el momento de producirse el gol, en vez de festejar, Rodrigo López le dijo no y le volvió a mandar a poner el chaleco. Ahora nuevamente lo llama y con él el 11, Oscar Ruiz. Sí, me parece que Axel Balbuena pidió cambio, por eso va a entrar Álvaro Martínez. Y Ruiz imagino que va a entrar por Comas. Comas no es que está jugando mal, pero Comas es un futbolista que nos tiene acostumbrado a salir a los 65, 70 más o menos. Ya cumplió su tiempo de utilidad y me parece que él va a salir para que entre Oscar Ruiz. Muy bien, un saludo a todos los que están en sintonía a través de X, a través de esa plataforma X por Twitter. Muy bien, gracias por esa inmensa preferencia en cada partido, por esta cuenta social que es el Twitter. ¿Se entendió? La pelota por el medio. Viene buscando esa pelota el nombre Deportivo Luqueño. Mueve la pelota el Chico Díaz. El Chico Díaz con la pelota. Ya voy contigo, Fernando, porque tiene la pelota Deportivo Luqueño. Viene por el medio. Se mete Seba Quintana. Juega, retrocede, pone pelota al fondo. Le va buscando Biegniak. Se mete Biegniak. Puso para el Chico. Qué buena acción de Luqueño. A ver, Luqueño, Maggi. Qué bueno es Maggi. Maggi se mete. Maggi sigue Maggi. Se fue la pelota. ¿Qué dice el juez? Y es tiro de esquina. Sí, Fernando.
este fue el debutante Jonathan Díaz, otro que también pidió cambio y lo llamó al 22 Santiago Campos. 3 cambios en una para el luqueño, pero primeramente Guaraní. Con el 3 entra al 10 Barbote, se retira. Mariano Ramos es el que se retira, el número 14. Mariano Ramos, perdón. Muy bien, informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Barbote, entonces, Barbote ingresa con el 13, fue Ramos con el 14 y vamos a los cambios en luqueño. Tranquilo, vamos Fernando, te escuchamos. ¿Quiénes salen en luqueño, Fernando? Sí, se retiran Axel Balbuena y Jonathan Díaz. Ambos habían pedido el cambio. Ingresan Santiago Campos con Alberto Martínez. Y finalmente también ingresa Oscar Curey Ruiz. Muy bien, sí, Víctor. Sí, Ruiz por Comas iba a hacer el cambio, al final se frenó, va a jugar un ratito más Lautaro Comas, porque tuvo la urgencia de que pidió cambio el juvenil Jonathan Díaz. Con esto, lateral derecho Campos y pasa a jugar de primer central Alexis Villalba. Tiro de esquina para luqueño. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó el chico Sergio Díaz, defensivo, digo bien, el rechazo de Guaraní. La pelota a la izquierda se mete López. Está para el saque de costado. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Presenta el litro exacto, indica Diego Iván. Aquí en Capiatá, el partido está 1-1. Y su seguro Chaco. 20-30 para Recoleta, 2 de mayo. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equipos. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Se metió Fernández, la marca sobre la izquierda, iba al cruce. En esa zona, Lobo Deportivo Luqueño lateral, cerca del banderín, pertenece a Guaraní. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Barbote con esa pelota, Barbote tiene, mandó el centro, Barbote. Va al despeje en esa zona de Bienignac, viene la pelota sobre punta zurda. Se mete Sergio el Chico Díaz. ¿Qué partido está haciendo el Chico Díaz? Puso la pelota para Ramos, movió para Malle. Se mete, va al cruce, va a la marca, tiene Martínez. Juega la pelota para Mansur, toca el 7, levantó la cabeza Mansur. Dejó de taco, pelota sobre la izquierda. Pelea Malle. ¿Cómo juega Malle? Viene llevándose de taco, peleaba Quintana. Va la marca, Mansur juega desde el fondo, movió para Imanol Segovia. La Plata Empeña es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro Empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu oro a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Propar, construyen contigo. La pelota al medio para Mansur, juega Mansur, sale sobre punta sur, baja la pelota dejando cortita, puso para Saracho. Dejó por media cancha, movió para Martínez. Cada vez que creas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 genera cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los partidos de mañana para la intermedia. Mañana General Caballero, Tembe Tarí juega el rojo mallorquino frente al puntero, frente al Tembe. 10 de la mañana, mismo horario para 3 de noviembre, Benjamina se va. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, gol paraguayo para Independiente. Marcó Gabriel Ábalos el tanto de la igualada del punto penal. A los 15 minutos de juego, van 19 minutos. Independiente 1, Defensa y Justicia 1. La pelota desde el fondo sale Mongelos, el portero de Luqueño. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica, Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mil empeños, vender los códigos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Caso y Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. El partido está 1-1 en Capiatá. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escrinos al 0991-72856. Clínica SPS cuida tu salud con respaldo de Comes y Par. Termocalentador Space calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo EPB. ¿Qué pasa acá, Fernando? ¿Tarjeta para quién? ¿Para Servín? Así mismo, para Servín la tarjeta amarilla. Muy bien, correcto. Víctor Villalba. Qué inocente esta falta de Thiago Servín, porque se dejó ganar el lado interno por Lautaro Comas y obviamente tenía la preferencia, la velocidad ya impuesta a Lautaro Comas como para ganar y encarar hacia el área. Lo tuvo que sujetar, lo bajó Thiago Servín tras el forcejeo, amonestado, y encima le regala un buen tiro libre al Sportivo Luqueño. Muy bien, tiro libre. Desde la derecha pertenece a la visita. Cuando el trabajo sigue más, aparece Fácil Warrior, la línea profesional de Fácil, creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho. Con amigos asado y Monich original, sponsor oficial de la hinchada. Muy bien, tiro libre para Luqueño. Vamos a ver, le pegó esa pelota a Villalba, pelota en el aire. Le quedó a Villalba. Fue Villalba. Villalba
Fue el Chico Díaz, el centro. Villalba malogra Víctor Villalba. Sí, a propósito de Villalba. Peinó Viegniak y ahí le quedó forzado en realidad el remate de Alexis Villalba. Casi que rebanó la pelota, quiso hacer una volea lejos, afuera, por encima del travesaño. Muy bien, el partido está 1-1. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Rosángulo, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Ventas al 083-3088-13. Re San Justo Hierros. Bueno, se mete el Chico Díaz. Repito, ¿qué partido está haciendo Sergio? La pelota al medio para el Chico. Y otra vez el Chico. El Chico Díaz puso pelota al medio. Dejando bien para Maíz. Movió sobre punta zurda. Ataca Laura Azul. 1-1 el partido. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutarlo como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Tiro de portería para Legendario. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Jacomer Automotores. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO, evolucionamos juntos. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. 1-1. Y su seguro Jack. Monumental. Mansur comete falta. Seba Quintana. Amonestado. Disculpame, Víctor. Amonestado, Fernando. Así mismo, amonestado Mansur. En el suelo está caído Sebastián Quintana, puso un golpe en la cara. Víctor Villalba. Sí, más por la falta, o sea, más por reventar la pelota lejos que por la falta. Ese es el motivo de la amarilla de Agustín Mansur, quien no estuvo de acuerdo con la sanción, termina ganándose de manera evitable esta nueva tarjeta amarilla en el partido. Ya llegamos a 8 en este momento, muchas tarjetas, 8 es un número considerable. Muy bien, sí, Darío. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super mejor por lejos. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito. Tenés 11 tipos de reintegros. Llamar 218-4000, solicitalo ya. Caja Mutual. Muy bien, la pelota a la derecha. El partido está 1-1. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino, le más de miles de slots. Estamos en slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Muy bien, la pelota a la derecha. Después se viene Recoleta, 2 de mayo. Pelota al fondo. No hay falta, no, dijo el juez. Y avanza Guaraní. Rodríguez puso la pelota para Iván, se mete Iván Ramírez con la pelota, pide Diego Fernández, movió pelotazo largo, marca en esa zona, Viegnia juega al medio, avanza Luqueño con el Chico Díaz. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0978-30-008, Centro Materiales Santa Rosa. Suplito de confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Muy bien, va a cambiar el Pipi Romagnol y va a modificar Torales. Y el otro, el 33, también está para ingresar. Ya va a confirmar Fernando los cambios. Uno es Torales. La pelota a la derecha se mete López. Qué bien salió el cruce. Qué bien marcó Viegniak. Puso la pelota al medio. Sale Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a mitad del terreno. Va saliendo Seba Quintana. Puso por el medio. Después estamos con los cambios. Pelota al medio para el Chico Díaz. Repito, qué partido está haciendo Sergio. Vino pelota al medio, marcó Martínez, sale para Guaraní. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Portín, Cococioneres, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y los cambios en Guaraní, Fernando. Sí, ingresa con la 17. Dales. Torales, se retira con la número 8. Matías López. Mientras que por otro lado ingresa con la 33 Kevin Ferreira. Él es un chico categoría 2007. Bueno, Ferreira, ¿quién se fue? Derlis, Víctor Villalba. Sí, Kevin Ferreira había debutado la vez pasada en San Lorenzo, no tocó casi la pelota. Ahora lo prueba otra vez por fuera, extremo a la derecha. Derlis Rodríguez no hizo un buen partido, se nota que ese tobillo no regresó bien porque no está encarador, habilidoso como en otras oportunidades.
Derlis Rodríguez. Y mete a Torales porque tiene que arriesgar. Es un partido ganable en la teoría para Guaraní. Lo está empatando, por eso pasa a jugar con 2 puntas. Van a jugar uno al lado de otro Iván Ramírez y Richard Torales en estos 10 minutos finales. Bueno, y ahora cambia Luqueño. Oscar Ruiz, el 11. Y el otro es Fernando Benítez. Hablando de Fernando, vamos contigo, Fernando. Así mismo termina su variante Luqueño. Ingresa con la 14 Fernando Benítez, se retira con la 23 Aldo Maíz lesionado. Mientras que el otro cambio que ya anunciamos anteriormente y al final se canceló, Oscar Ruiz por Lautaro Comas. Muy bien, permiso Luisito. Muy bien, informó Darío. Personal Flow, el internet más rápido del país. Maggi, amonestado, Víctor. Amonestado en la última. Maggi cortó el avance del jugador de Guaraní, Iván Ramírez. Por eso se ganó la tarjeta amarilla con el sacrificio defensivo. También me parece hoy la principal figura lejos del Sportivo Luqueño en el torneo de apertura, Iván Maggi. Muy bien. Diego. Sí, te escucho. Al retirarse, Coma le dejó la cinta de capitana a Benítez. Muy bien, correcto. El partido está 1-1. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para los momentos simples elegí Pancho, su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. O pizza calidad desde su origen. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Víctor. Increíble cómo pifió al CIE Barbote. Le faltó espíritu de delantero. Es un lateral que tiene fortaleza. Muchas veces jugó de central. Cara a cara con el arquero Fernando Mongelos. Quiso colocarla ajustada al palo. Cualquier cosa le salió afuera. Increíble lo que se acaba de perder Guaraní. Muy bien. Falta. El árbitro pita, será tiro libre para el Legendario. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilales, en Ambraca, Petecta, Agua, Coronel, Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad Este, Carapebe, Pilar, Unisal. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no está el acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de todas las plataformas, especialmente en X, en Twitter. Gracias por esa gran preferencia en todos los partidos. Pelota al fondo, tiro libre, pertenece a Guaraní. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Pusieron mal toalla su número de cuenta, deja entrar en Escolita Segura tu cobro con Mango, la nueva forma cobrar seguro, cobra con Mango. Erró el arco, Torales, Víctor Villalba. Primero hubo una pésima salida de Francisco Mongeló, dejó viva la pelota, un rebote corto y Manuel Segovia con el centro y con arco libre. Richard Torales no pudo posicionar correctamente la cabeza para convertir el gol. Está haciendo mérito Guaraní para llegar al segundo, mucho mejor en este cierre de partido que Sportivo Luqueño, pero le falta lo más importante, la precisión, 3/4 de cancha para arriba para sentenciar este partido. Muy bien. Después estamos con los Jorge para el juego. Recoleta, 2 de mayo, el partido va a arrancar 20:30. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Mega ofertas en todos los productos. iPhone 13 Pro 18 cuota 339.000. Lavarropas medidas de kilo 18 cuota 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien. Diego. Te escucho. El anterior fue amonestado Fernando Benítez. Con esto llega a 4 amarillas en el torneo y se pone a punta de estar suspendido. Torales, no pudo Torales, el rebote de Iván al medio. Y no pudo Fernández. Sí, primero Torales que no llega, al salto fue con Biegniak. Reclamaba tímidamente Luis Martínez que hubo una mano de Biegniak. A mí no me pareció tal cosa. En el rebote, segunda oportunidad. Al medio Kevin Ferreira, atropelló Diego Fernández y salvó en la línea el lateral derecho Santiago Campos. Repito, mucho mejor Guaraní en este cierre, solo que se le agota el tiempo. Luqueño resiste a esta altura. El Legendario quiere llegar al segundo. De momento se tiene que conformar con la paridad. Muy bien, tiro de esquina para Guaraní. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El centro, golpe de cabeza, marca en esa zona. Iba la marca de Ramos, pelota a mitad de terreno. Vamos a ver, se defiende Sportivo Luqueño. Sale desde el fondo, va buscando Ramos, pelota larga. Caricia Topos Maya hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos y de seguro protegiendo tu futuro siempre. ¿Habrá un golcito más? ¿Habrá un ganador en este partido? ¿O va a terminar 0-0? Falta el Chico Díaz, se queja el Chico. El Chico Díaz.
Gran partido de Sergio Díaz. Tiro libre para Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladillo, Tejaromo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Tiro libre desde el fondo. Pertenece a Laura Sol. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Banco. Acércate a Banco y conocer los beneficios. Banco crece desde la raíz. Music Farmi 2026 crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate más en nuestras redes @Punto Farma PY. Habrá un golcito, repito, habrá un golcito o esto va a terminar 1-1. Vamos a ver qué pasa. Estamos llegando al minuto 44, cerca del minuto 45. Se mete Iván Ramírez tiene para Guaraní. Se mete uno dentro del área. Mago vuelve a ganar Iván. Le van a robar la pelota. Le robaron el balón. Pelota a la derecha, pero gana otra vez el equipo legendario. Paró Torales paró con el pecho, juega. Levanta. Bueno, ¿qué pasó, Víctor Villalba? Terrible lo de Torales. Es que Torales tiene estas cosas, tiene mucha fuerza, tiene buen juego aéreo, pero de 5 jugadas que tiene, 4 por lo menos decide mal. Guaraní apela que se ilumine en una de las últimas Richard Torales porque tiene estas situaciones. Abajo del arco te va a fallar un gol, un pase que es simple lo va a hacer de buena manera y capaz en la siguiente te convierte en golazo. Esa es la dinámica de Richard Torales desde que llegó a Guaraní. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuándo dice el árbitro? Espérame, Fernando, porque ataca Guaraní. Torales. Sí, Fernando, te escuchamos, Fernando. Se van a jugar 5 minutos más. Muy bien, 5 minutos más. Tiro de portería para Luqueño. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjeta crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Le va a pegar Mongelos. Corresponde salida para Luqueño. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Golpe de taco. No pudo Sebas Quintana. Pelota a la derecha. Ganan esa zona. Viene Barbote. Pelota larga. Al cruce viene buscando a Viegnac. Puso la pelota en mitad de terreno para el Chico Díaz. Mueve el Sergio. Viene Sergio Díaz con la pelota. Movió, juega para el fondo, sale para Viegnac. Sale el zaguero de Luqueño. Mega promo, lleva tu Smart TV Dayo con tus tarjetas de crédito bueno, 10% de descuento y hasta 40% de reintegro. Promo exclusiva para Super 6 Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sitio lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de Albi Roja. Avanza Luqueño, Cureí. Puso la pelota al centro de Villalba. ¡Epa! Quintanita o Ramos. Quintanita, sí señor, Quintanita. Y qué volada el arquero, Víctor. Era gol de Luqueño, la vi adentro y saca esa mano casi arañando la pelota a Gaspar Serdio, la quita al córner. Impresionante esta tapada porque en medio de todo lo que falló Guaraní, casi Luqueño se llevó el premio mayor. Gran cabezazo, también hay que darle su mérito a Sebastián Quintana, buscó ajustar esa pelota, lo salvó Gaspar Serdio. Tramo final con suspenso porque ahora Luqueño tuvo finalmente la más clara. Tiro de esquina. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota en el aire, no pudo Machi. Viene buscando esa pelota a la derecha. Va buscando la pelota el hombre legendario. El pelotazo largo de Ferreira. Vino el cruce, va a la marca, pelea Iván. Se mete Ramírez, juega bien. ¿Será el segundo de Guaraní? No. Llegará el segundo, no de Guaraní. A ver cómo resuelve Guaraní. Torales puso a la izquierda. El centro. Cayó el de Guaraní, penal. Cae el hombre de Guaraní dentro del área. Cayó Mansur. Y es penal, Víctor. Y la falta es de Álvaro Martínez. Pasa que estábamos todos mirando la pelota y mete el centro Diego Fernández. Y ahí es donde ya notamos que cae Mansur con Álvaro Martínez en la marca. Por la forma en la cual se resigna el jugador de Luqueño casi sin reclamar, intuyo que sí. Él reconoce que hubo penal. Casi que los compañeros tímidamente protestan. Increíble, Luqueño de tener un córner a favor, termina con un contragolpe del lado de Guaraní y al final va a ser penal para el legendario. Aquí observando la repetición, Torales habla a la izquierda y pasa que hay mucha astucia también de Agustín Mansur. Mansur se pone justo de frente a la carrera de Álvaro Martínez
pero Álvaro Martínez comete el pecado de que le pone el brazo a la altura del hombro y que con cualquier movimiento Mansur tiene las de ganar. Quiero controlar si no hay offside para determinar esta jugada. Y a mí me parece que puede ser offside. Sí, a mí me parece que está adelantado Mansur, pero otra vez no digo nada porque hace rato las líneas me jugaron una mala pasada. Pasa que Mansur, al ponerse delante del cuerpo de Martínez, da la sensación que está un pasito adelantado. Igual a esperar, trazado de línea, queda en campo de la tecnología. Que hubo contacto, lo único que queda por determinar es si hubo o no posición adelantada del hombre de Guaraní. Sí, Darío. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, habla en la tienda online de Casa Rosada. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hasta ahora el árbitro da como penal y estamos aguardando, Darío. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta, la sponsor oficial del Albirroja. Consigue con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Claro, porque José Méndez, vamos a ver si llama al árbitro. Por ahora no hay llamado. Por ahora es el penal y va Servio. Va Servio para ejecutar el penal. Penal para Laurinegro. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marija López, teléfono 679-767. Instagram Bema de Flores. Aprovechemos y marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. No ha llamado, por ahora no le llaman al árbitro Los Quiñones. Estamos hablando de José Méndez. Bueno, por lo visto ya es el penal. Ya le dan el penal a Guaraní. Servio le va a pegar Gaspar, el goleador legendario en tanda penales. A ver Servio, a ver Gaspar si le da la victoria a Guaraní, si le da la victoria al Pipi Romagnoli. Gaspar, gol. Guaraní, Gaspar, el capitán de Laurinegro. ¡Qué bien remata Gaspar Servio! ¡Cómo festejan! Van con sus compañeros, lo abrazan a Gaspar Servio y va a ganar Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? El legendario Guaraní 2, Luqueño 1. Monumental. Termina siendo el héroe absoluto de la noche Gaspar Servio, porque hace 2 minutos le quitó una increíble a Sebastián Quintana, que era victoria de Luqueño. En la siguiente jugada, contragolpe de Guaraní, penal contra Mansur. Si hubo dudas o no, poco le importó a Gaspar Servio con la ejecución eficiente como siempre. El penalero oficial del legendario, el portero y capitán. Héroe absoluto en la noche para el legendario. Gaspar Servio le termina dando la victoria a Guaraní cuando queda 1 minuto. Festeja la parcialidad legendaria porque parece inminente esta victoria ante Sportivo Luqueño. Momento del gol. 51 minutos, segunda etapa. Muy bien, se está cerrando el partido. Va a ganar Guaraní. Se va a reencontrar con la victoria el equipo legendario que lo había cortado San Lorenzo, dicho sea de paso la fecha anterior, al Pipe Romagnoli. Esto va a terminar, va a ganar el Laurinegro. La pelota para Sergio Díaz, final, terminó el partido. Guaraní en Capiatá hizo de local el Laurinegro y le ganó nomás a Sportivo Luqueño por 2-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Fernando en una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El primer comentario antes de ir a Fernando, pienso, ¿cómo el fútbol? Porque Guaraní hizo mérito. Guaraní fue más que Luqueño en el segundo tiempo. Merecía ganar, pero parecía que pasó su momento y Luqueño tuvo una clarísima que era el 2-1, córner a favor, y ahí en ese contragolpe se da el penal y victoria del legendario. Al final la frustración termina siendo enorme para los luqueños y la felicidad absoluta para los legendarios. Adelante, Fernando Cáceres. Vamos contigo, Fernando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo vio hoy la victoria de Guaraní acá para Radio Monumental? Sí, la verdad que en general en todo el partido fue superior al rival, a Luque. Al principio sí se notó que tomó la iniciativa Luque, pero 10-15 minutos máximo después Guaraní ya pudo dominar el partido.
Lo vi acá con gente con la número 8, no sé si son familiares de López o tienen algo allegado al jugador. Sí, somos sus familiares. Yo soy su cuñado, su hermana, está su novia, estamos todos. Siempre le acompañamos a Mati. Siempre bancando, entonces es muy importante estar ahora más en las buenas, no casi nada. Sí, claro, por supuesto. Nosotros los familiares somos los que más sabemos de todo el sacrificio del jugador, de todo lo que pasa y obviamente en las buenas con más razón vamos a estar con él. Le quiero preguntar para cerrar, ¿cómo lo vio en específico hoy a Mati terminando ya este partido? La verdad que le vi un poco impreciso con la pelota en los pases más que nada, pero como siempre está muy bien en lo físico, le dio muy bien, mucho mejor a lo que fue el inicio del campeonato y está corriendo todo. Ahora que le está haciendo jugar mucho más adelantado, casi como un segundo punta, la verdad que la corre toda y eso es buenísimo para el equipo y obviamente para él. Muchísimas Así los hinchas de Guaraní, familiares en realidad de Matías López. Me indican los compañeros en estudio si tenemos la voz de Iván Maggi. Lo escuchamos, coincido plenamente con esta elección de la televisión. Es lejos el mejor jugador que tiene el Sportivo Luqueño. Así que tenemos el audio, Rodrigo, de Iván Maggi. Así es, señor, ahí vamos con Iván Maggi. Iván Maggi de Luqueño. No, cometimos un error sobre el final y lo pagamos caro. El primer tiempo nos costó, después el segundo tiempo mejoramos mucho. Creo que hasta fuimos superior el segundo tiempo, pero bueno, cometés un error y bueno, lo tenés que mover. No, lástima. Se insistió mucho hoy Luqueño nuevamente. ¿Por qué le cuesta tanto convertir? Bueno, a pesar de que sos uno de los goleadores del campeonato. Sí, hoy creo que no generamos tantas situaciones. Pero bueno, el segundo tiempo nos repusimos, acomodamos un poco, pero tenemos que seguir mejorando. Quedan un par de partidos todavía para tratar de terminar la apertura de la mejor manera y bueno, después en junio se verá. Bueno, si bien no fue un resultado para Luqueño, pero en lo personal seguís sumando goles, sos uno de los goleadores del campeonato. ¿Eso qué representa para vos por tu trabajo en Luqueño? Sí, en lo personal la verdad que súper contento, ya llegar a 8 goles la verdad que es algo lindo y aspiro también a poder seguir convirtiendo, pero de nada sirve convertir y que el equipo pierda, prefiero no hacer los goles y que el equipo gane la realidad. ¿Qué se espera en estas 5 fechas que quedan? Tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, terminar de la mejor manera y bueno, después en junio veremos qué es lo que pasa. Bueno. Aquí las palabras de Iván Maggi. En junio veremos qué es lo que pasa. Yo creo que en Luqueño varios están con ese ánimo, porque encima con la crisis económica, los problemas internos, el equipo que está peleando más para salvarse del descenso, o sea, están varios jugadores. Maggi, que se mostró efectivo en los goles, el mejor jugador. Habrá que ver si continúa o no en el Sportivo Luqueño. Ahora lo tenemos a Gaspar Servio, héroe de Guaraní el día de hoy. Quitó una increíble, hizo el gol de la victoria, así que coincido también plenamente con la elección de Gaspar Servio, que habla a continuación, gentileza de Tigo Sports. Teníamos que dar otra imagen de lo que fue el partido anterior, veníamos en una levantada y bueno, gracias a Dios hoy demostramos que fue solo ese partido, en la etapa de Pipi, bueno, nada, contento por haber sumado 3 puntos, creo que lo merecíamos. Compañeros, ya les escucha la figura. Gaspar, buenas noches, felicidades por este triunfo, por tu actuación, por la tapada esa, la última, y por tu gol, pero dividamos el partido en dos. El primer tiempo no fue bueno, el segundo sí me gustó, incluso parecía que cualquiera podía haber ganado. ¿Se quedó Guaraní con la victoria y te parece merecida la victoria? Y la verdad que, a ver, yo creo que hicimos todos los méritos para ganar el partido. Tuvimos muchas situaciones de gol y en el final lo fuimos a buscar y bueno, y tuvimos la recompensa. Si vos te fijás, tuvimos 4 o 5 situaciones en los últimos 10 minutos, entonces quiere decir que lo fuimos a buscar y bueno, gracias a Dios ahí nos dieron el penal, que fue un penalazo y lo pudimos convertir, que bueno, son 3 puntos que la verdad se necesitan para terminar de la mejor manera en esta recta final. Sí, el gol pesa, pero vos sos arquero y lo tuyo es tapar. Si pones en la balanza tu última definición y la tapada le quitaste con golpe de cabeza a Quintana, ¿con cuál te quedas? Sí, uno, su trabajo es atajar y ayudar al equipo desde ese lado. Después, como siempre digo, me siento que puedo ayudar ahí desde el punto de penal y bueno, gracias a Dios hoy volví a convertir y bueno, como te dije, nos vamos con 3 puntos que para nosotros son muy importantes. Sabemos que no hemos cumplido los objetivos que nos trazamos a principio de año, estamos en un club grande, tenemos que pelear arriba, pero bueno, lo único que queda en nosotros es poder cambiar este final de torneo y que termine de la mejor manera.
Te saluda Carlos Landolfi. Gaspar, felicitaciones por este rendimiento individual. ¿Cómo va la cosa con Romagnoli de lo que pretende este nuevo cuerpo técnico? Porque todo es tan rápido, Gaspar, que estos partidos de la apertura, aparte que sirven lógicamente para seguir acumulando puntos, seguir subiendo en la tabla, es también ir ya proyectando un poco lo que va a ser Guaraní en el torneo clausura. Sí, bueno, la verdad que como decíamos dentro del vestuario, quedaban 6 partidos hoy, últimos 90 minutos, todos tienen que aprovechar esa oportunidad, el tiempo que le dé el técnico, varios chicos están teniendo esa oportunidad y bueno, después cuando los de arriba tomen la decisión de cómo se formará el plantel del semestre que viene, saber que nosotros entregamos el máximo, que no estuvimos por ahí a la altura de los objetivos que nos trazamos, pero bueno, que hemos dado todo y bueno, no alcanzó para lo que queríamos. ¿Cómo ves a los chicos que están teniendo oportunidad en este plantel, Gaspar? La verdad que los chicos muy bien, si vos los ves entrenar en el día a día, la verdad que se tiran de cabeza, pero bueno, el semestre no fue bueno, hoy la tabla lo dice, en el final hemos levantado, pero bueno, quedan 5 partidos, ojalá que sumemos la mayor cantidad de puntos y como vos dijiste, preparar lo que viene a ser el semestre que viene, que para nosotros va a ser fundamental volver a estar entre los primeros puestos y si Dios quiere terminar puntero, que hace mucho que lo venimos buscando. Gracias, Gaspar, a descansar, felicidades por esta victoria. Así las palabras de Gaspar Servio, gentileza de Tigo Sports, la figura indiscutible del partido. Salvó la última a Sebastián Quintana, era gol del Sportivo Luqueño en la réplica penal a favor de Guaraní y gol, la especialidad de la casa para Gaspar Servio, tanto de penal y victoria legendaria ante el Sportivo Luqueño. Lo gana merecidamente Guaraní en el balance del segundo tiempo, por sobre todo fue superior, tuvo más situaciones en lo previo y termina dándose en el último suspiro la acción de penal que, insisto, otra vez nos quedan ahí las dudas. Al ojo humano parecía que se perfilaba adelantado Mansur al momento de tirarle el centro Diego Fernández, pero bueno, se aprobó a través del VAR y ya después Gaspar Servio convirtió. Lo mismo nos pasó en la sensación visual del primer gol, parecía tanda adelantado, al final el VAR determinó que estaba en línea y que el gol era válido, el 1-0 transitorio a esa altura del partido. Patricio Tanda, 38 del primer tiempo Tanda, empató Iván Maggi, 12 del segundo tiempo para Luqueño y a los 51 de la etapa complementaria marcó el 2-1 Gaspar Servio de tiro penal. Otra vez se van decepcionados los hinchas de Luqueño, parecía que se llevaban un puntito, que lograban estabilizar, iba a ser el tercer partido seguido sin derrota. Al final se van otra vez perdiendo aquí de Capiatá. Y Guaraní se recuperó después del durísimo golpe que le propinó San Lorenzo la vez pasada. Y digo golpe no porque haya sido una goleada, sino porque era una derrota inesperada ante el equipo que hasta aquí no había ganado en el transcurso del torneo Apertura. Nosotros quedamos atentos con Fernando Cáceres por si eventualmente antes de que ruede el balón en Campo Grande habla por lo menos una o dos respuestas Hernán Rodrigo López. Así que de nuestra parte vamos cerrando. Estuvimos con Diego Iván Rubín en los relatos, como decíamos Fernando Cáceres en el trabajo en parte baja, Luis Duarte en el comando técnico, Marcelo Fleitas en control central, que continúa de hecho para la cobertura, con Rodrigo Marecos en coordinación y Darío Argüello en locución comercial. Ya se viene el segundo partido, más que interesante, la segunda propuesta de esta noche, 20:30, duelo plumífero. Se enfrentan Recoleta, el Canario, y 2 de mayo, el Gallo Norteño, en cancha de Independiente de Campo Grande. Así que le cedemos la transmisión a Jorge Casal y Jorge Sosa. Adelante, Jorge, buenas noches. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches, saludos a los compañeros y a la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Nosotros nos metemos de lleno para este segundo partido de la jornada 17, hoy sábado del torneo Apertura. Recoleta jugando frente al 2 de mayo. El conjunto de Recoleta que está con 19 unidades, enfrentándole a Ricardo Gregor, al equipo norteño, al cuadro del 2 de mayo que está con 14 puntos en la competencia. Viene de perder en el torneo local Recoleta frente a Luqueño la semana pasada en Itagua 2-1. En competencia internacional jugó días atrás, el miércoles en realidad, frente a Santos, Copa Sudamericana, donde sumó un importante punto y hoy se mete de lleno a la competencia local para jugar frente al conjunto de Recoleta, frente al 2 de mayo. ¿Cómo estás, niño? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Listos, prestos de cara a esta presentación. Así como bien decía Víctor, duelo plumífero. De un lado el Canario y de otro lado el Gallo Norteño. Lindo partido en el sintético de Ricardo Gregor, cancha de Independiente, para Recoleta 2 de mayo. Tienen que estar concentrados los dos de esos partidos
siempre importante, le cuesta un poquito al 2 de mayo de visita. Recoleta busca hacer el peso de la localía, dicho sea de paso, hoy confirmó Luis Vidal, y es bueno recordar porque la audiencia se renueva, Rodrigo, y hoy lo que confirmó aquí Luis Vidal, rápidamente ya los medios de Pedro Juan Caballero estaban replicando allí en sus digitales, confirmó que el juego Recoleta ante Santos se va a jugar en el norte. Pedro Juan Caballero, así mismo, en Pedro Juan Caballero. Por ende, se programó el partido de Cerro Porteño igualmente allí ante Recoleta. Primero se va a jugar ese partido el 2 de mayo, dicho sea de paso, el 2 de mayo, el partido en el estadio del 2 de mayo entre Recoleta y Cerro Porteño. Y unos días después, el martes 5, el partido entre Recoleta Santos. Porque Recoleta local, por más que van a venir muchos hinchas de Brasil, Neymar, le había prometido el presidente de Santos que iba a venir Neymar, ojalá que sí. Pero fuera de eso, si no viene Neymar, van a venir Gabigol y compañía. Imagino que igual va a venir. Sí, va pero a ser una sí. sensación. Pero claro, es con Sí, Neymar claro. otra cosa. Totalmente. Con Neymar. Pero ojalá Allí que, hasta podríamos decir que se puede jugar a estadio lleno. claro, ojalá que sea con. Es más, me dijo recién Damián, Javier, que estaban por aquí, otro jefe técnico, ya se anotan para el viaje, pero Juan, nosotros estamos listos, prestos, si así amerita, para estar presentes también en Pedro Juan. Ya están ingresando de a poquito los equipos, veo a los jugadores de 2 de mayo, también de Recoleta, asomarse, ubicarse en la zona central para ir ingresando de a poquito. Ambiente bien familiar en las gradas. Y sí, ¿sabes? Ahora la gente está terminando el tercer tiempo, preparándose para un casamiento, cumpleaños, descorchando ya alguito de por medio. Mañana tu cumpleaños, mi querido Rory. Ah, de tu señora. Ahí está, descorchando algo de la señora. Entonces, Rory ya tiene festejo ahora a la noche. Llega, tiene que llegar con la torta en la mano. Sí. No puedo ir con la mano vacía. Por eso, tienen que llevar ya un regalito de por medio. Y justo nos dijo recién que invitaba a la cena, así que una buena noticia para todos nosotros, Marcelito. Así que prepárese ya, usted tiene que elegir si quiere Super Pancho o Lomito. Aquí en la esquina compra el querido Rory. Listos puestos de cara a este duelo entre Recoleta 2 de mayo. Antes ya saludo a mi padre Don Erico, reportando sintonía. Fuerte Don Erico, ahí está, ahí sí. Está feliz. Está feliz, ganó Guaraní. Justo me puso todo el mensaje, ganó el indio, ganó el legendario. Se come un chanchón, dice. Ah, los chanchones que están sí, molestos. Mientras hay uno que ligó besito en las gradas, veo, un hincha 2 de mayo, ligó un besito ahí. Está la plana mayor de la directiva del 2 de mayo en la zona central de las plateas, aquí en cancha de Independiente. Así que todos listos, presto para lo que se vendrá. Recoleta, 2 de mayo, el Canario y el Gallo se van a enfrentar a partir de ahora. Es así, señores, en breve nomás con arbitraje de Alipio Colmán, Recoleta frente al 2 de mayo. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Les cuento, Recoleta va con Nelson Ferreira en el arco, la defensa Facundo Echegure, Nicolás Marota, Lucas Monzón y Pedro Ríos. En mitad de terreno Aldo González, José Espínola, Alexander Franco y Wilfrido Báez. Arriba Alan Will junto a Kevin Parsahud. El 11 de Jorge González, entrenador del equipo de Recoleta. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su Seguros Chaco. Por su parte, 2 de mayo con Martínez en el arco. En la defensa, Barreto, Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro, Luis Delgadillo, el juvenil. En mitad de terreno con Ulises Coronel, Marcelo Acosta y Alan Gómez. Arriba Alexis Fariña junto a Diego Acosta. El 11 del conjunto Pedro Juanino, dirigido técnicamente por Eduardo Ledesma, que va a tratar de recuperarse en el campeonato. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición Grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El árbitro del partido, Alipio Colmán, con José Villagra y Nadia Weiler como asistentes. El cuarto juez, Juan López, en el bar Ulises Mereles. Y el asistente bar, Zulma Quiñones, para este partido que arranca en breve, Juan. Cada vez que cargas 5 petróleo